A la conferencia de prensa, ya volvemos. Bueno. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. Bueno, vamos a dar prioridad a la conferencia de prensa. Un empate. Ameliano, 2 de mayo, 1-1. Quitador, para cada dolor hay un quitador. Yo soy super quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla Esta preferida. mañana consiguió la intermedia Resistencia, le ganó Tacuarí por 3-1 y Guaireña te meterá empataron a 0. Whirlpool con el pacto de confianza y Irgeo. Ya sabes, sin Fortino hay Carolini. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se completa la fecha Olimpia, Reunión, Guaraní y Libertad. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. A ver, Víctor. Sí, Arturo, simplemente les quería consultar algo para confirmar un dato. No hay banderas de la barra, ¿verdad? Hacia norte, no entró ninguna. Ahora no hay nada en la norte del cerro. Hay una protesta de la gente de la plaza y de comando. Hay un tema, una cuestión con el club. Entiendo que tiene que ver con un tema de coordinación, de una cuestión que se pactó de una manera, al final no se cumplió. Lo que estoy tratando de averiguar es si tiene que ver con entrada de gentileza, con traslados o algo por el estilo, pero me confirmaron que la barra decidió no venir el día de hoy. Por lo menos la gran mayoría de sus integrantes. Después los que por su cuenta deseen venir a saltar, a alentar, lo pueden hacer, pero por eso no hay banderas, por eso no hay el habitual colorido en ese sector. Así que hay una protesta, entonces eso va a hacer que se reduzca aún más la cantidad de espectadores, porque se ¿Tiene sabe que ver con el viaje a Brasil o no? Me parece que no, Arturo, me parece que tenía que ver, estoy tratando de averiguar esa cuestión. Yo sé que aquí se suele dar entrada de gentileza, obviamente, para los integrantes de la barra, pero lo que me explicaron es que tenía que haber una especie de coordinación para el traslado de los hinchas desde varios puntos del departamento central, es decir, tenían que proporcionar, o al menos así habían acordado, buses para que, por ejemplo, venga la barra de San Lorenzo, la barra que viene de Ñembú, de J. Augusto Saldívar, y que finalmente sobre horas se decidió no hacerlo, y ahí es que hubo el enojo y esta protesta de los hinchas de la barra de Cerro, haciendo causa común, porque se sabe que hay muchos que viven aquí cerca en Barrio Obrero, en El Petit, en Tacumbú, y que ellos hacen causa común con los otros que se vieron afectados por este cambio en el acuerdo que habían tenido. Eso me explicaron. Igual estoy tratando de confirmar. Definitivamente nadie va a salir a hablar en la directiva sobre eso, porque me parece que no van a querer hablar directamente de entrada de gentileza, de buses de gentileza y todo lo demás, pero ese es el motivo. Hay una protesta, no van a haber banderas y un gran porcentaje de la barra no va a venir. Es que de momento el día no es, la Olimpia entra a último momento. Yo creo que Cerro es distinta presencia en ese sentido, ¿verdad? Sí, es distinto, y aparte, Arturo, ellos temprano ya suelen armar todo, por lo menos el colorido, las banderas, suelen estar los bombos ya presentes desde temprano, porque muchas veces se sabe que aquí en los alrededores ellos tienen todo guardado, el cotillón, como se dice. Si no están ahora es porque probablemente se termine confirmando esta medida de protesta que nos acaban de comentar en privado. Muy bien, volvemos. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo con cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. ¡Vamos! Sí, Germán. Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de mayo, a conferencia de prensa. Pero siempre destacando el esfuerzo de los chicos. Creo que estuvimos cerca de llevarnos otra vez una victoria hoy. Por una desatención de un juego aéreo donde Ameliano también el otro día sí encontró el empate contra Rubio. Hoy de vuelta encuentra un empate sobre la hora y bueno, lamentablemente no podemos llevarnos la victoria después de haber hecho un gran esfuerzo. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Con respecto a la disposición de su equipo, ¿fue ese el plan mayormente? Utilizar mayormente el campo propio para a partir de allí aprovechar algún espacio, algún descuido del rival, porque en este partido lo vimos con una característica un tanto diferente a lo que viene demostrando 2 de mayo, con una menor posesión del balón a comparación al menos en este partido con el rival, profesor.
consideramos que, bueno, el desgaste que habíamos hecho también con Cerro, el viaje que teníamos por medio, jugadores con mucho desgaste. Sé que el rival también tiene el mismo desgaste, pero sin por ahí tener el viaje que nosotros normalmente tenemos cuando venimos a jugar a la capital del país. Y un rival también que sabemos que juega bien, ¿verdad? Que normalmente en su característica de juego quiere atraer la salida del rival para que le presionen alto y a partir de ahí encontrar espacios en el sector medio donde tienen buenos jugadores, el caso de Cabral, el caso de Larralde, a partir de ahí encontrar también a Ayala. Y no queríamos permitirle esa circulación de balón ni cortarle los circuitos de juego para nosotros después agarrarlo solamente con una defensa más abierta y tratar de, en las transiciones o a la hora de recuperar, sostener el balón y descansar con ella, ¿verdad? Cosa que lo pudimos hacer en el primer tiempo, sobre todo después de los 20-25 minutos donde creo que nos acomodamos al terreno y al juego. Y creo que ahí estuvimos bien parejos, creo que manejamos bien el partido, más allá de que el rival siempre insistió. Hay que darle también mérito al rival, pero creo que después sentimos un poco el cansancio y bueno, también el rival con la necesidad que tenía nos llevó un poco por delante, ¿verdad? Profesor Daniel López para la tribu de Deportes. 11-20 AM. Bueno, a pesar del empate, ¿qué te gustó más del equipo? Y por otro lado, este es el 12 de mayo que vamos a ver en esta clausura, el equipo que imprime mucha dinámica, que demuestra mucha solidaridad. Sí, obviamente que queremos ser un equipo bien competitivo, ¿verdad? Obviamente hoy nos vamos dolidos y con un poco de bronca, más allá de que estamos siempre conformes con el esfuerzo que el equipo hace, porque nosotros sentimos que por ahí tomando algunos recaudos, estando un poquito más atentos, no subestimando ciertas circunstancias o detalles del partido, por ahí lo llevábamos los 3 puntos, ¿verdad? Obviamente que el empate también creo que es merecido, porque el rival también hizo su tarea, creo que también insistió, buscó por todos los medios, y bueno, encuentran un gol con creo que fue una pelota parada, un rechazo, y creo que ahí juntaron mucha gente en el área y pudieron conseguir el empate, ¿verdad? Pero obviamente que nosotros queremos competir, queremos estar bien arriba de la tabla. Este punto sirve porque, bueno, si no puede ganar hay que tratar de no perder, también hay que sumar, pero siempre buscando los 3 puntos porque queremos ser protagonistas. Termina así la conferencia de prensa de Eduardo Ledesma, entrenador del 2 de mayo. Desde ahora aguardamos a Roberto Nani, entrenador de Ameliano, Arturo. Muy bien, cómo no, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí va llegando Lucas Barrios, exjugador de la selección nacional, ex técnico también, por supuesto, del Sportivo Luqueño hasta el semestre pasado. Lo escuchamos a Lucas Barrios. Muy contento, muy agradecido siempre la oportunidad que se me dio y ahora esperando la próxima aventura que realmente cuando uno pasa algunos meses sin estar dirigiendo ya extraña, así que en algún momento se va a dar. Lucas, ¿cómo va el trabajo de los centros delanteros? Habló de Vegetti, Torres en Cerro, Romero en Olimpia, en Libertad por allí, Aguilar también, y te hablo puntualmente de que vos fuiste delantero también, que a veces cuesta convertir los goles, y esto a nivel general del fútbol paraguayo. Bueno, Romero es un jugador que yo tuve de compañero en su momento, sé las cualidades que tiene, no es el típico 9 de área, como un Roque, como un Tacuara, como un Lucas, no sé, como ejemplo, ¿no?, de 9 de área que estamos acostumbrados nosotros en nuestro país. Es uno que puede jugar con un 9 de área y es rápido y bueno, a medida que se vaya adaptando seguramente va a tener la posibilidad de convertir más seguido, pero después nada, como decía vos, a ver, Vegetti ha demostrado en la Copa que ha sido importante, por más que al principio ha sido un poco criticado y bueno, y son esos momentos que vive el delantero que uno lo ha vivido también. Realmente espero que sean un aporte, pues lo están haciendo en su equipo, no solamente a nivel profesional, sino que para que le marquen un camino a los jóvenes que nosotros necesitamos para que nuestra selección sea cada día más fuerte. Como espectador, ¿cómo tomás la incorporación de las nuevas reglas en el fútbol paraguayo que le da más fluidez al juego? No, lo veo bien porque es importante tener más fluidez y obviamente también tenemos muchas cosas a favor, como es lo que es el VAR también, viste que a veces nosotros nos quejamos a veces, pero realmente es una herramienta importante si se utiliza de la misma manera. Entonces creemos que el fútbol tiene que ser lo más legítimo posible, de que todas estas herramientas nos sirvan para que pueda ser más justo y bueno, y esperemos utilizarlas de la mejor manera, pero la fluidez en el fútbol está muy buena porque estamos volviendo a los tiempos que se dejaba seguir y no tanto lo que es el tema tecnológico, ¿no? Lucas, esa nueva aventura que estás esperando, ¿está cerca o por ahora a mano? Como te dije, hace poco tuve charlas con el club acá en el medio nacional también, afuera también.
Pero algo que me ilusione, que sea que un proyecto que pueda poner todo lo que es la idea que tiene uno y no agarrar por agarrar, porque realmente es algo que siempre lo propuse así. Por eso esperé un tiempo también para prepararme, para ir a charlas con el Abel Ferreira, entrenadores que han tenido la posibilidad de tener la posibilidad de un recorrido y que nos pasen esa experiencia a nosotros, ¿no? Gracias, Lucas. Las palabras de Lucas Barrios llegando aquí a la olla, Arturo. Muy bien, Germán. Arturo, sí, justo ahora empieza la conferencia de prensa de Roberto Nani, entrenador de Ameriano. Son 3 partidos, 3 empates y nuevamente un equipo bastante dinámico, con buena circulación del balón, pero se da esa cuestión de que no se puede concretar. ¿Cómo toma usted desde el punto de vista de entrenador y cómo toma también el vestuario, los chicos, cómo toman este momento por el cual está atravesando Ameriano? No, bueno, desde mi punto de vista, obviamente hoy nos vamos tristes. Creo que hicimos el gasto para ganarlo, pero es un poco lo que decía, venimos de 3 empates consecutivos en los que merecimos muchísimo más. El merecer mucho más te deja tranquilo porque el equipo está haciendo bien las cosas. Evidentemente nos falta eso, ese hambre y aprovechar esos momentos nuestros en el partido para traducirlo en superioridad en el resultado. El primer tiempo me parece que hicimos un gran primer tiempo con un montón de llegadas y asociaciones por banda y demás, que nos faltó el último pase, el último toque. Yo lo tomo con mucha tranquilidad, con tristeza porque creo que mereceríamos mucho más puntos de lo que tenemos, desde el punto de vista del resultado, con muchísima tranquilidad desde el punto de vista del trabajo y del funcionamiento y lo que están hablando los muchachos. Los muchachos están tristes también porque coinciden en el análisis de que mereceríamos más. Pero bueno, el fútbol es así y el fútbol es lo que es, así que estamos fuertes de cabeza, sabiendo que ahora tenemos otro partido el fin de semana que viene para tratar de revertir la situación. Vamos a enfrentar a un equipo importante, un equipo grande, así que nada, pensar en seguir mejorando. Esto recién empieza, ¿no? Los puntos uno los hace buenos, los hace malos a lo largo del campeonato, así que el punto de hoy, si lo analizás cómo se dio, en un gran momento nuestro, ellos nos hacemos casi un gol de contra, con una acción de contra donde llegan con poca gente, después se nos cerró, pegamos en el travesaño, metimos gente, nos faltaba siempre, yo mucha gente atrás, se complicó, no es fácil empatarlo, lo empataste y bueno, tuviste alguna acción ahí que te faltó también eficacia para poder ganarlo. Te vas triste, yo me voy tranquilo, como te dije antes, en el funcionamiento, pero bueno, queremos ganar, así que seguimos trabajando para ganar. Esto largo, el fútbol este largo, son 22 partidos, así que no importa cómo arrancamos, hay que terminar arriba. Profesor Germán Tigler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Recién usted estaba haciendo alusión a la buena generación de juego y a la eficacia, a la falta de eficacia que estaba teniendo su equipo. Otro déficit se puede mencionar, la cuestión del retroceso al momento de retomar líneas, como para que justamente no pase lo que usted estaba mencionando recién, no lo tomen mal parado y justo en una de esas emboque con tan pocas llegadas el rival. Y quería hacerle una segunda consulta con respecto a Steven Moreira. ¿Qué nos puede decir acerca de él? De nuevo anotando por segundo partido consecutivo. Y me llamó algo la atención, tanto contra Rubio Ñu como en este partido con 2 de mayo, usted lo introdujo como lateral derecho, sabiendo que sus características son de volante. ¿Qué considera que le puede aportar al equipo ingresando como suplente en esa posición, profesor? Vamos por la primera. ¿Cuál era la primera? Perdón. El tema del retroceso, la transición para atrás. Evidentemente se trabaja, tendría que analizar el partido, pero siento que el retroceso no estuvo mal hecho. Es un reborde de Sanguina donde estábamos 2 contra 1 dentro del área. Tiene que ver más con la ocupación de los espacios, con el cerrar los pasillos para que esa pelota no filtre. Y después no recuerdo, evidentemente cuando uno presiona alto y juega alto y tiene mucha posición y se abre para jugar, está expuesto a los retrocesos. Estos últimos 2 partidos puntualmente enfrentamos equipos que juegan muy bien de contra, que juegan rápido de contra, que tienen formación o historias parecidas, porque con sus entrenadores y demás, son equipos muy dinámicos hacia adelante, son equipos que generan mucho de contra. Yo creo que no sufrimos hoy
más allá del gol, supimos controlar bien casi todos sus contragolpes, principalmente en el primer tiempo a partir de la posesión, en el segundo tiempo a partir de la presión alta también, en los centrales jugando 3/4 de cancha propia, ¿no? Es natural. Cuando uno arriesga y cuando uno va y cuando uno quiere meter mucha gente en el área, puede sufrir los retrocesos, pero no me voy, después lo analizaré, ¿no? Con respeto, lo miraré mejor, pero en principio creería que estuvo bastante bien manejado por los muchachos. La segunda lo de Steve Moreira, bueno, Steve lo hizo de grande central la semana pasada. Muy bien, esta es la conferencia. Gracias, Germán, muy amable. Que nos disculpe un debido respeto a Roberto Nani. Cambio de último momento, el luqueño Víctor. Juega Díaz en el fondo. Sí, justo eso íbamos a comentar ahora, Arturo. Jonathan Díaz confirmado, no juega Miguel Barreto, es el que queda fuera del partido. Jonathan Díaz es zaguero central juvenil, él había debutado el torneo pasado, camiseta número 5. Jonathan Díaz entonces entra y pierde un lugar en la banca de Sportivo Luqueño. Ahora, ¿queda en línea de 4 o Luca Morales se mete atrás? No, línea de 4, Jonathan Díaz es zaguero central, Ocampos el lateral derecho, Díaz, Brizuela los centrales, Valbuena lateral izquierdo, así por lo menos acomodamos de entrada. Muy bien, correcto, volvemos Juan Silva. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Lo decía vos, Víctor, y la barra del cerro definitivamente no está, Víctor. No, la barra del cerro no se hará presente, es una medida de protesta, creo que ahora ya lo podemos confirmar, faltan 10 minutos y no hay una sola bandera, así que eso está confirmado. Igual, insisto, me parece que algún que otro integrante va a asistir, va a haber un grupito ahí saltando, cantando en el medio, están en su derecho, obviamente los que pagaron su entrada, pero los que vienen como integrantes de la plaza, comando de los distintos barrios, hoy estarán ausentes en medida de protesta. Confirmando el tema de Luqueño, Arturo, el problema es una molestia en la cara posterior del muslo. En el calentamiento sintió Miguel Barreto el ex 2 de mayo, entonces su lugar será ocupado por Jonathan Díaz, cambio confirmado, camiseta número 5. Ahora nosotros vamos subiendo para esperar ya el ingreso de los equipos. Muy bien, y mañana Olimpia, Reunión, Guaraní, Libertad. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comecipar. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Facundo, contigo. A los compañeros de la gran audiencia de Radio Monumental 1080M. Ya estamos aquí en las afueras de lo que es el estadio La Nueva Olla. Va llegando el hincha azulgrana para lo que va a ser el partido ante Sportivo Luqueño. A ver si nos podemos acercar al amigo. Amigo, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? José. La Radio Monumental y Fútbol de lo Grande. El partido de hoy, luego de las 2 derrotas consecutivas, ¿cómo viene el ánimo para el hincha de Cerro? Y la verdad con poca esperanza, pero siempre ilusionado como cerrista. Lo que nos gusta es sufrir como siempre. El partido de hoy, para agarrar confianza, Luqueño que ganó en la primera fecha, en la segunda fecha tuvo una derrota, ¿da confianza ganar hoy también para lo que va a ser el partido ante Palmeiras? Y la verdad es que dudo mucho, pero esperemos que sí. Ojalá saquemos por lo menos 3 puntos de hoy. Luego del partido ante 2 de mayo, Pablo Vegetti tuvo varias ocasiones de gol, no pudo convertir. ¿Hay confianza el número 9 de Cerro? Y sí, el torneo anterior empezó lo mismo. Los primeros partidos flojos, pero al final terminó siendo la figura de Cerro. ¿Hay confianza entonces en Vegetti? Tenemos fe. Ahí pasaba el hincha azulgrana con confianza total también en Pablo Vegetti. Luego de lo que fue igual el partido ante 2 de mayo, donde no tuvo mucha eficacia el delantero argentino. A ver si nos podemos acercar acá al señor que está viniendo con su hijo. Amigo, ¿qué tal? ¿Su nombre? Matías. Matías, ¿vienen con su hijo a la cancha? Sí, le traigo ahora otra vez de vuelta. ¿Después de mucho? Después de mucho otra vez, sí. Vamos a ver si levantamos, repuntamos porque estamos mal y vamos a ver qué tal hoy. Ahora, amiguito, ¿tu nombre? Matías. ¿Tu jugador favorito de este Cerro? No. Hoy da mucho todavía. Hoy no tiene tampoco un jugador favorito por el momento, capaz. Por el momento no. Vamos a ver quién se le pega ahora. Las sensaciones para el partido hoy, viene 2 derrotas duras, capaz con no mucha confianza. Y siempre, por ser Cerro, siempre esperamos mucho, ¿verdad? Muy bien. Estamos obligados siempre
a ganar siempre, como se dice. Correcto, gracias Facundo, muy amable con todo, con Tony, con todos los compañeros. En instante la opinión de Ricardo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad, desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Casísima presencia público deportivo luqueño. Otro detalle, no están echadas las barras de Cerro Porteño, ya que lo comentaba Víctor Villalba. ¿Vos me escuchás, Víctor? Sí, ahora ya no. ¿Por qué no repasamos nuevamente los equipos? Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Escuchamos. Cerro Porteño en el arco 1 Manuel Rofo, 8 Fabricio Domínguez, 4 Alexis Cañete, 23 Gustavo Velázquez, capitán de equipo, 22 Matías Pérez, 15 Blas Riveros, 10 Cecilio Domínguez, 26 Robert Piriz Mota, 5 Jorge Morel, 27 Jonathan Torres, 19 Pablo Vegetti. Los titulares de Ariel Holland. Luqueño, 1 Nicolás Campisi, 22 Santiago Campos, 5 Jonathan Díaz, 2 Miguel Barreto, 3, Miguel Barreto no juega, 5 Jonathan Díaz, 3 Adrián Brizuela, 28 Axel Balbuena, 4 Lucas Morales, camiseta 8 Aldo Maíz, 24 Samuel Beltrán, 37 Lautaro Comas, capitán de equipo, 11 Oscar Ruiz y 9 Walter González. Reiteramos una vez más el cambio de último momento en Sportivo Luqueño. Jonathan Díaz, zaguero central de 20 años, ingresa, no juega Miguel Barreto por una molestia en la cara posterior del muslo. Bueno, y el árbitro Juan Gabriel Benítez, ¿verdad? El árbitro es Juan Gabriel Benítez, los líneas Eduardo Cardoso, Nadia Weiler, cuarto árbitro César Rolón, VAR Carlos Paul Benítez y AVAR Esteban Testa, las autoridades de este juego. Muy bien, hubo empate 2 de mayo, Ameliano 1-1. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Filetes, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, Hierro, Anglos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, Hierro. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos en el terreno de juego, Cerro Porteño, que tiene prohibido perder. Yo no digo con esto que no tenga prohibido perder el Sportivo Luqueño, porque también juega su campeonato, su permanencia, una posibilidad de clasificar, ¿por qué no?, a una Copa Sudamericana, ya que la Libertadores le queda un poco lejos, a no ser que haga una campaña magnífica y pelee el título. Pero Cerro sí prohibido perder por todo lo que significa Cerro, por el técnico, por los jugadores que trajo la comisión directiva a pedido del técnico. Ellos mismos eligieron, tienen la forma de saber quiénes son los que vinieron, dónde jugaron, cómo jugaron, cuánto tiempo estuvieron inactivos y si así fuese. Y por supuesto, nadie va a patear contra sus propios intereses. Si traen es porque pensaban que eran lo mejor que estaba disponible en el mercado. No sé cómo estará la parte económica de Cerro, pero el hincha tiene que saber que también tuvieron que levantar una inhibición de más de $1 millón. Por eso hay que sumarle al precio de los jugadores que trajeron esa plata para que Cerro pueda poder incorporar. Una demanda de ellas era la de Matías Pérez, el jugador que vino de Rusia y que Cerro todavía deudaba algunas cuotas por su pase. El Sportivo Luqueño, que empezó bien ganándole a Guaraní en la primera fecha, después de malograr un penal de Maggi, convierte Guaraní, lo da vuelta a Sportivo Luqueño jugando con mucho carácter, pero pierde 4-1 contra Tenidense, el mismo equipo que le ganó a Cerro aquí en su cancha. Después perdieron los dos y Cerro pierde en Pedro Juan Caballero, lo que significa que estamos hablando del equipo que hizo 3 puntos, pero el equipo que está sin puntos como Cerro Porteño. Con cambios, nuevamente el día de hoy lo mantiene a Rofo, lo saca Iván Ramírez, lo pone a Domínguez, una línea de 3, Cañete hace su debut en la zona defensiva de Cerro Porteño. No juega Gamarra, no juega Bobadilla, van 2 volantes de marca y de recuperación, Piriz Damota y Morel a la mitad de la cancha, Cecilio Domínguez abierto por el sector derecho o izquierdo, veremos cómo arranca, y Torres por el otro sector dejándolo solo a Vegetti. Claro que cuando empiece Cerro a atacar, si es que lo hace, y vayan por las bandas Riveros y Domínguez, tanto Cecilio como Torres se van a meter un poco más al medio, Torres quizás más al lado de Vegetti pisando el área, para que Cerro tenga mucha más fuerza a nivel ofensivo, y Cecilio Domínguez tratando o de ganar en los rebotes o de desbordar él o meter diagonales para poder pegarle al arco de acuerdo a qué o en qué posición juegue. Si lo hace como
volante por el sector izquierdo, bueno, le va a quedar bien meterse al medio, hacer diagonales y pegar al arco. De lo contrario, creo que va a acompañar simplemente y jugar sobre la línea, si va sobre el sector derecho, tratando de ganar profundidad con Domínguez, con quien ya jugó varias veces y tiene muy buen entendimiento. Hablo de Fabricio Domínguez Huerta, el jugador uruguayo que viste la camiseta de Cerro Porteño. El árbitro es Juan Gabriel, árbitro mundialista. Hoy estamos viendo ya un arbitraje totalmente diferente. Después de la nueva reglamentación, donde se juega más rápido, donde los jugadores que se tiran por tirarse, el árbitro ni siquiera les hace caso, lo que hace que se levanten rápidamente, que el fútbol pueda continuar, que tenga continuidad, y eso le hace bien. Después la regla de los segundos, tanto al arquero para que no le cobren córner, o al que tira un lateral para que no le jueguen en contra y le den la pelota al rival. Ojalá tengamos un buen partido. La cancha está muy bien, la lluvia cesó. El público que no viene por la decepción de los 2 primeros partidos de Cerro, las 2 derrotas, pero siempre un triunfo va a ser contagiante para que pueda volver. Veremos cómo le va el día de hoy. Sportivo Luqueño no es un rival fácil para nada. Hoy Walter González, que arranca de titular, Walter que estaba haciendo, o por lo menos en el primer partido arrancó de suplente. Hoy no está Maggi, que había malogrado aquel penal contra Guaraní. Y Sportivo Luqueño que pone a Ruiz, ex Cerro Porteño, con mucha velocidad, a Comas un poquito más adelantado y a Walter González en ofensiva. Muy bien, señoras, señores, todo listo. Pita el árbitro, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el peito de confianza NGO. Vegetti a la derecha, Balbo con toda la torre, todo listo. Rivero sobre la izquierda, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Saliendo Leche Cañete, va a meter el pelotazo largo, sí. Al final Luqueño también hace línea de 5 y va de carrilero derecho Lucas Morales y carrilero izquierdo Santiago Ocampos. Así se para Luqueño inicialmente, también con 5 en el fondo. Bien, entonces Ocampos a la izquierda. Así es, carrilero a la izquierda Santiago Ocampos, después el medio, como decíamos, Comas de extremo a la derecha, Ruiz extremo a la izquierda, los volantes centrales Beltrán Maíz y único delantero Walter González. La pelota de Morales juega a la derecha, viene marcando Rivero, se mete Morales, cargó Morales a la derecha, se le perdió la pelota, vino un rechazo, tocando balón para atrás, buscando la pelota Pérez cerca del banderín. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tocando el pelotazo largo, ustedes saben, esta programación doble, hubo empate entre 2 de mayo y Ameliano 1-1. Ameliano local, Ameliano 2 de mayo, Juan Silva. Fortivitán, fortificado con vitaminas minerales que acompañan tus defensas. El yogur Fortivitán de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Y viene Mota fuera del área, pelota al palo, y quién la logra. Vegetti alto arriba, le sorprende el disparo, Ricardo. Bueno, sacó el remate con mucha potencia, fue Morel al final el que remató. Después que la pelota pega en el palo, bien, porque llegaron los 2 volantes de marca. Primero Piris da Mota, la pelota al palo derecho y de rebote Morel le pegó mal. Fue Morel, Víctor, ¿no? Jorge Morel, el no, que... porque primero empezamos con Víctor, no que dude de Ricardo. Pero Vegetti ya está con ese rasgo de malograr, por eso decíamos. Señores, se salvó Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas o el cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal un producto Adium. ¿Quién caía en Luqueño, Víctor? Axel Balbuena. Porque se metía Morel, la pelota en el fondo, juega Luqueño. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortine no hay Carolín. La pelota va a la derecha buscando Morales, se balón, viene cierre y la marca, recuperando otra vez el jugador de Sportivo Luqueño, se le quedó atrás. Rivero jugó Piris de Mota, tocó la pelota para el Bocón, entregó para Morel, carga a hacerlo. Le ganemos a los 3 minutos, paridad de la olla. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque llena con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia mañana, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Saque de costado sobre la izquierda, va a venir el saque de costado Campo, ¿verdad?
Sí, Santiago Campos. Santiago Campos, la pelota arriba, vino un golpe de cabeza, la pelota para el arquero de Cerro. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Llegaremos a los 3 minutos y medio, la pelota es de Pérez, juega balón sobre la derecha cuando lo domina bien Cañete, buscando la pelota y esperando a Domínguez. Está con la pelota Cañete, datos de Cañete, Víctor. Alexis Cañete estaba en Nacional la temporada anterior, puede jugar de zaguero central o lateral derecho, también tuvo un paso por Rubio Ñu antes de aparecer en la primera de la Y carrera. acá le estoy diciendo a Damián, y disculpame Víctor que lo haga así de esta manera al aire, lo tuyo no está bien, sale como con ruido, y si no te paso esa es la razón principal. Viene cargando el equipo deportivo luqueño, va a jugar la pelota por bajo, vino el cierre de la marca, siga, dijo el árbitro, tocando Vegetti, metió bien Piri, la Mota, suelta el balón sobre la izquierda, se mete con todo Cerro, camina al gol. Atención con esta, cargando Cecilio, Cecilio busca el área, Cecilio enganchó, le robaron el balón, Ricardo. Bueno, Cecilio Domínguez, que tardó mucho para pasar la pelota, ahora la vuelve a recuperar. Está Cecilio, mandó centro, rebote y afuera, se va a perder cerca del banderín. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Resistencia, ganó de media Tacuarí por 3 goles contra 1 esta mañana. Guaireña te metieron, empataron a 0. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrarte y recibir 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com y juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota arriba dentro del área, va a sacar como puede Deportivo Luqueño. El partido está igualado a 0. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Artur. 0-0. Y su seguros Chaco. Mañana 2 de mayo empataron 1-1. Prueba la auténtica Toscana Upizza, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upizza, calidad desde su origen. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Y para el arco, ¿qué pasó en esta? Gol o no. Gol. Para mí es gol. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo viste? Y salvó la línea Axel Balbuena. Fue Vegetti el que se perdió en primera instancia y en la segunda no pudo definir. La quitaron al corte. Vamos a ver qué dice acá el televisor. Perdón, Parecía que entraba, ¿eh? Parecía que entraba esa pelota desde acá, por lo menos, sin ver la repetición. Por supuesto que el VAR está revisando. Otra vez Vegetti, increíble, con el arco libre. No puede convertir, ya es algo llamativo en el jugador de Cerro. Vamos a ver qué dice el árbitro. Se aparta de la acción, estilo de esquina. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Contacto con el VAR o no, Víctor? Sí, tiene que esperar a recibir las indicaciones del VAR por 2 situaciones. Primero, si es que cruzó la línea del balón. Y segundo, reclamaban tímidamente una mano del jugador que salvó la línea el disparo de Vegetti. Por ahora en suspenso, Cecilio se acomoda para ejecutar. Muy bien, va a venir el disparo demorado, todo está penando el árbitro del partido, Juan Silva. Fracción Parques de la Cordillera, Entradera y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. ¿Qué pasa, Víctor? Y todavía no hay decisión. Tiene que ver con si cruzó o no la línea de gol. Ese gesto hace ahora al capitán Lautaro Coma, que va a preguntar. Todavía está en duda esta situación. Muy bien, se demora, tiro de esquina. Whirlpool, con el pacto de confianza INGO, ya sabes, sin Fortini no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana la intermedia Resistencia ganó Tacuarí 3-1 a Leña de Betarí 0-0. Gol, los dije. Gol. Cerro Porteño, la boca del arco pegado en el palo. Jorge Morel, autor del gol, tras revisión del VAR. Festejan los jugadores, lógicamente anhelada espera
a favor de Cerro, por su gente, por su público que no es numerosa la presencia de su afición aquí, jugadores de Cerro que estaban a la expectativa y definió Morel. Por eso dije, pasaba esa pelota si lo vi. Señoras, señores, gana Cerro 1-0. El rechazo fue a medias. Atención con el disparo cuando se metía bien cargando el equipo de Cerro la jugada para el gol. Y el que aparece es Morel. Tras un rebate apareció Bajetti primero y después Morel. Señoras, señores, Cerro gana 1-0. Lo hizo Morel. Monumental. Pasó de todo en el área del Sportivo Luqueño. Primero un remate que pega en el travesaño porque se desvía en el camino. Después Vegetti quema ropa, la pelota sale. Y después Morel para empujar esa pelota. Díaz estaba prácticamente parado en la línea. Si no era gol iba a ser penal, me parece, porque le pega en la mano. Pero el árbitro decide con el VAR darle gol. Desde un principio Arturo decía fue gol. Y fue gol nomás de Morel para que Cerro pase adelante y lo gane por 1-0. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. Vino el VAR. Aquí teníamos la sensación que la pelota pasó. Con Ricardo por eso lo decimos. Con Marigrabar 1-0 gana Cerro. Y en su partido número 27 con la camiseta de Cerro Porteño esta temporada, Jorge Morel marca su quinto tanto. Muy bien, la pelota para medio cuando la tiene Jorge Morel, viene pidiendo Cecilio Domínguez. Cerro gana 1-0, tranquilizador para la Azulgrana. La pelota la tiene Cecilio, marcó Morel 1-0, gana Cerro. Envía dinero en un mensaje con un chat con a través de Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. La pelota la tiene el fondo buscando la salida. ¿Qué puede ser? Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saliendo la pelota a la derecha cuando la busca, tocando la pelota Díaz, sale del fondo luqueño. Caricias, Top of Mind, hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Artur. El día Maí gana 0-1-0. Y su seguro Chaco. Corriendo Luqueño, gol Morel gana 0-1-0. En Concasa, cada ladrillo tejo gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace cosas que las cosas pueden ocurrir a través de Bancop. Crece desde la raíz. Le robaron la pelota a Cecilio Domingo, viene cierre la marca, la pelota se va por de la fuera y el saque de costado 1-0, gana Cerro. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos de ventas y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Mañana tenemos Olimpia, Revenue, Guaraní, Libertad. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Kumo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer, Kumo, mejor en todos los caminos. La pelota la tiene Piri de Monta, juega para Pérez, arriba González, se está penando por el medio Ruiz, viene bajando considerablemente Beltrán, en mitad del terreno, domina Cerro, gana 1-0, 11:30. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota alta, profundidad, buscaba González, viene un golpe de cabeza cuando venía acompañando para meterse también Oscar Ruiz. Pelota a mitad del terreno, las presiones de Cerro. Domina y gana 1-0, Morel el gol. Hoy 1 de agosto y el 15, llena el carrito con estos beneficios. Con Bueno Power, hasta el 40% de reintegro segundo nivel bueno. Y le ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop, crece desde la raíz. La pelota la saca el portero, Rofo, pelotazo largo arriba, no hay nada. Y viene un golpe de cabeza en el fondo, sacando Sportivo Luqueño. La va a recuperar Celio con Cecilio. Se mete Cecilio. Pelotazo largo, el portero controla, Ricardo. Sí, no fue bueno el pase de allí del jugador de Cerro Porteño. Está jugando mejor Cerro que en partidos anteriores. Cecilio Domínguez un poco más suelto. Le dan mucho la pelota, se equivocan algunas, en otras acierta. Riveros el que permanentemente va atacando por el sector izquierdo, no tanto el jugador Domínguez. Fabricio Domínguez se va menos. La pelota la tiene Rofo, la hinchada de Cerro. ¿Cuánto público crees que hay, Víctor? Yo creo que alrededor de 8.000 personas aquí en la olla, Arturo. No, se te fue, 8.000.
8.000. Muy bien, la pelota en el aire, viene buscando Vegetti, baja la pelota para Piri de Mota, atención con esta. Se mete cargando también sobre la punta derecha, Domingo vino cierra la marca. ¿Quién se metía a la derecha? Ahí está, es Fabricio, la pelota larga y al fondo. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucarex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. La pelota la tiene en el fondo buscando la salida al equipo de Cerro que gana 1-0. La pelota para Pérez, Pérez con el balón para Morel. Está Piri de Mota reclamando a Morel, autor del gol. Juega para Cecilio, le robaron la pelota, viene buscando la Comas, gana Cerro 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Chile, 12 minutos el primer tiempo. Coquimbo unido con el paraguayo Luis Rubieros de titular, igual a 0-0 con Palestino. No viene con el tiro de gira, corresponde a Luqueño. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, a mañana 2 de mayo empataron 1-1. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorticer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Apostar es la única apuesta legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Se demora el tiro. Señoras, señores del público luqueño, nos mucha la asistencia. Estamos hablando del equipo visitante que tiene su público en la preferencia Petejín. Viene el tiro de Gina, se van los centrales arriba. El propio Campisi sale de su área. Va a venir el tiro libre de Comas de Morado. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, hay advertencia porque hay agarrones entre el central Matías Pérez y el zaguero de Luqueño Jonathan Díaz. Al tirar Coma, viene el tiro de Gina para Sportivo Luqueño, gana 0-1-0, le va a pegar Coma, va a colocar el remate de fútbol, el grande Monumental aquí en la olla, pelota arriba, viene un rechazo de cabeza, la pelota viene para buscarla con golpe de cabeza, buscaba el jugador Brizuela, la pelota se va a perder para un costado, corresponde a Luqueño. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío, la Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. También se iba Díaz arriba, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Artur. 1-0, gol de More. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Tiro libre indirecto a favor de Deportivo Luqueño, le cobraron pierna levantada a Gustavo Velázquez contra Lucas Morales. Muy bien, esta mañana en intermedia, Resistencia le ganó con el 3-1. Guareña te mete el 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec Evil. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Izquierdo, Rofo, viene el tiro libre para Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Gómez. ¿Con quién juega Gómez? Walter González. Ahí está, parece que le pega a González, Déjame a mí, le dijo Walter González, viene el tiro libre, le pega a Walter, viene el disparo, tocó, Walter le pegó, tiró a la muralla, no pasó nada, Ricardo. No pasó nada, tenían que hacer a 2 toques porque el tiro libre fue indirecto, por eso Comas pisa la pelota y después le pega Walter González de mala forma. Así mismo como explica Ricardo 16,5. La potencia y precisión de Hildy llevan todo a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. Líquido para alrededor, verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Mañana limpia Rubén Guaraní, Libertad. Whirlpool con el pacto de confianza y Grigeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Domingo Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cañete jugó la pelota a la derecha, viene para buscarla bien, tocando la pelota Jorge Cerro Porteño cuando se metía arriba sobre la punta derecha con todo el equipo a su granada. Cuando la pelota va a profundidad, va a venir el centro, no se desvió con el tiro de esquina. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Domínguez, punta derecha. Gran remate en Casa Rosada, mañana domingo 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cecilio tira córner para hacerlo. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Va a venir el tiro de esquina, Cerro va camino, segundo valor. No me pregunta, viene o no viene. Morel el primero, viene
no viene, colocó el remate, tiró pelota arriba, viene un rechazo, sacó Morales. Para exigir al máximo a tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Aterrizaba Coma, le pegaba la pelota a Rivero, saca como puede en el fondo. Reventando la pelota el jugador Díaz, sabe que, epa, ¿quién caía? Walter González. Ahí está Walter en el piso, muy sentido, siga, dijo el juez, 1-0 cerró. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, la clínica SPS te acompaña a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comes y Par. La pelota la tiene Coma, caído el jugador de Sportivo Luqueño, pide auxilio, pelota afuera y lo van a tener. Promodeco de Sarizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sarizar, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, barca paraguaya, potencia que nos une. ¿Quién habla, Hernán Rodrigo, Víctor? Ahora con Jonathan Torres, pero le tiró un grito recién a Matías Pérez para que arroje el balón a un costado. Ahí Matías Pérez hace un gesto también con el brazo, le molestó al central de Cerro que le haya dicho algo Rodrigo López. Se acerca y lo calma un poquito Jonathan Torres mientras recibe la asistencia Walter González. 1-0 cerró. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Nuevos nuggets de patitas, pechugones 100% pechuga de pollo, jugoso por dentro, crujientes por fuera y con textura uniforme. Pechugón, vuela. Tiene que estar un minuto afuera, señoras, señores. Resistencia 3-4-1 esta mañana. Guaireñi te meterece la 0 intermedia. Insan Justo Hierros, ángulos, plancho de las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro y en B. Ventas al 0983 3088 13. Redes San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, una nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Le juega la pelota al medio para Velázquez, Velázquez va a ponerla para Cañete, preparado Domingo, Monel baja para recibir la pelota cerca de los 20. Morel, autor de gol, se gana 1-0. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos o primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Artur. De Morel se robaron 1-0. Y su seguro Chaco. En un caso largo, Domínguez tan largo que tiene, Campiche con seguridad con norte del estadio. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana prosigue la fecha 17 de la división intermedia con 2 encuentros. Santaní recibe a Encarnación en el JJ Vázquez a las 10 de la mañana. Mismo horario para Sol de América, que recibe a Independiente de Campo Grande en el Luis Alfonso Yani. La pelota viene para buscar en el fondo el arquero, pide calma, el portero Rofo. No tuvo ninguna intervención, Ricardo, hasta ahora. No, todavía no tuvo intervención Rofo. Sigue jugando adelantado prácticamente como un líbero. El arquero de Cerro Porteño expectante a todas las jugadas. Ustedes saben empatar a Meliano 2 de mayo, 1-1 tuvimos a los Jorge Casal, al niño a quemar los compañeros, 1-1 en la Fortaleza. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera Activa tu energía extra, recupera un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Está Domínguez, jugó la pelota a la derecha, va a venir el centro, se metió bien. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Que es una máquina de errar pases Cerro Porteño. Domínguez, que allí se junta con el Bocón Torres, pero malogran, tiran mal la pelota. Hablo de Domínguez, de Fabricio. Cecilio también perdió la mayoría de las pelotas que tenía en la mitad de la cancha. Eso provoca que salga de contragolpe el conjunto deportivo luqueño, que si está un poco más atento y presiona, recupera y puede quedar de cara al gol. Falta contra Oscar Ruiz sobre la izquierda, tiro libre, media cancha frente a Platea. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Afiliado de Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtén 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Aterriza, Coma, se lleva el banderín por delante. Incluso tumba ese banderín, Víctor. Salió del lugar. Con esa barrida, con ese impulso, sacó el banderín que imagino en un ratito un auxiliar se estará acercando a poner en su lugar. Ahí mismo se da cuenta el cuarto árbitro donde está Holland, señoras. Ahí está el asistente, como decía Víctor, poniendo en su lugar. ¿Y qué dice Holland?
interpretación, Víctor. Y por ahora tranquilo, me parece que otra vez así como ante Trinidense, un gran arranque con un gol tempranero lo deja tranquilo. Veremos eso sí si puede sostener Cerro con el correr de los minutos este ritmo, pero en ese sentido la expresión de mayor preocupación la tiene a esta altura de la noche Hernán Rodrigo López, técnico de Luqueño. Se le va la pelota, Cecilio saca de costado para Luqueño sobre la izquierda. Arturo. Está sí, Ocampo sí. Y la gente no le perdona una a Cecilio hoy. Ya perdió 2-3 pelotas, ahora le quedó larga esta y se escucha el abucheo generalizado. Tampoco la mesa fue una prueba, ¿no? Hoy Germán estuvo lapidario, Ricardo, de todo. 1-0 gana el equipo de Cerro. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Regístrate y recibe 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com y juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La pelota de Rivero jugó para Moler, retrocede el autor del gol, entró Espíritu de Mota, la pelota la va a controlar. Bien interviene el arquero Rofo para sacar Cerro. La pelota lejos, mal, recupera Luqueño, Cerro gana 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Buscando Morales a la derecha, la controla Morales, juega por abajo, entregó la pelota para Ruiz que cambió de extremo. Se fue izquierda a derecha con Ruiz, pica, se quiere meter Ruiz, engancha otra vez, amaga para el centro, jugó la pelota sobre la punta derecha. Entregando la pelota, Coma jugó para Morales, mandó el centro para González sobre la izquierda, va a sacar como puede Domínguez, Cerro gana 1-0. Unisales, Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapicuá y Pilar. Unisal, para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripancho Upisa, no falla, Upisa, calidad desde su origen. Morales resta de cabeza, Ricardo, Cerro gana 1-0. Cerro gana 1-0, pero no tiene el control del partido. El que está jugando y el que está presionando mucho es el Sportivo Luqueño. Esto exige a Cerro a salir rápido y a equivocarse mucho en los pases, en la transición. No puede salir con la pelota dominada como le gusta a Jolán, y en la última se dio cuenta Rofo que si seguía con la pelota en los pies la iba a perder, la tiró a cualquier lado. Señoras, señores, todo comienza con Beltrán. ¿Qué pasó en esta, Vito? ¿Quién se equivoca ahí sobre la izquierda en Luqueño? Santiago Campos el que perdió la pelota. Y bueno, se metía bien, comenzó con Beltrán cerca de los 25. Residencial La Victoria en Guarambara, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. A redes @Volkswagen Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica. Gol de Morel, Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Ustedes saben, una pata mañana 2 de mayo 1-1. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota se va sobre la izquierda para jugar la Pérez. Movió bien el balón, tocando la pelota al Bocón, pero perdía sobre la izquierda. Viene reclamando. La baja Cecilio, entregó la pelota para Pérez. Cayó de Luqueño sentido. Ruiz no. La pelota va para el medio. Cargando el equipo de Cerro. Vegetti con la pelota. Vegetti jugó a la derecha. Cañete carga Cerro. El Ciclón gana 1-0. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles. Hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esta Piri de Mota metió el centro. Tiró Vegetti forzado, Ricardo. No tenía muchas posibilidades de Vegetti. Además lo cuerpearon por el camino. El cabezazo no fue bueno. Maíz que daba sentido. Está protestándole al árbitro que hubo un pisotón del jugador de Cerro. Somos 26. Whirlpool con el pacto de confianza y Inigeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Garolín. Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. En su casa empató con 2 de mayo 1-1. Caricia esta voz Main hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Campo González no tiene compañía, va a sacar en el fondo Cerro, mañana Olimpia, Rubén, mañana Guaraní, Libertad. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cementos de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-480.
68. Rumbo CSA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Cañete tira, pelota en el aire, carga otra vez, buscando González, vino ser desconcentrado el luqueño, gana 0-1. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. Mega Running de Punto Farma, 20 de septiembre. Costanera de Asunción, inscríbete en vendry.com.py. No te la podés perder. Cruzamos 27 primer tiempo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, Pixie-Coolers. Representa y distribuye Britan S.A. Señores, gol de Morel. Viene un pelotazo largo a la izquierda. La pelota bien servida. Viene buscando Cecilio, pica, se le va cerca del banderín. Tupi, Rubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 28. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegís baterías Barda con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque. Elegí Barda. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Cruzamos 28 para el servicio. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla cerca preferida. de los 29. ¿Tenemos algo de Tokio para invitar a la audiencia? Sí, señor. Wilbur con el pacto de confianza INGO. Y ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La pelota va para el medio cargando el equipo de 0-1. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma Industria Paraguaya. Morel viene para buscar la offside. Arriba las indicaciones de Holland. ¿Qué pasa? Dice Holland, Víctor. Sí, en esa le dijo algo a Cecilio y a Morel. Otra vez Cecilio en la última no pudo dominar, lo que generó una recriminación del público. Me parece que lo quiere alentar Holland con estas palabras de cerca. Y ahora aplausos también para Jorge Morel, como para levantar seguramente en esa zona de la mitad de la cancha. Rojo tiene la pelota en el fondo, sale Cerro. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty Cerro, en tu punto de venta favorito. Shorty Vive. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Qué equivocaciones por parte, Ricardo, ¿no? Sí, yo hace rato no veo un equipo de Cerro tan impreciso con la pelota, porque no hay un pase bueno, o por lo menos una sucesión de pases buenos. Siempre se equivocan en una de ellas y que deja mal parado al equipo. Recién Velázquez le decía, dámela al pie a Rofo, pero al pie cualquiera juega, Velázquez, hay que moverse. La pelota va a la derecha, ganó Vegetti tiró desde lejos, mal, bueno, pide disculpas Vegetti, Víctor. Así es, Arturo. Igual el público lo aplaudió, estimulando a Vegetti. Por más de que el balón salió a cualquier parte, pidió disculpas a los compañeros. El partido lo gana 0-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. Gol de Morel, Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Una merienda 2 de mayo, 1-1. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Buscando la pelota en el fondo, jugando, jugador Velázquez, entregó la pelota para el arquero Rofo, o para Velázquez, fuera del área, movió la pelota para Cañete, sale Cerro. Bloquea hasta un 94% del calor con polarizados Premium Santec y Ball. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTC por el Sobre Cañete, Víctor Villalba, central de Cerro. Así es, Cañete hoy debuta Arturo Alexis Cañete, zaguero central que tuvo mucho protagonismo, principalmente con Bernay en su primer ciclo con la camiseta de Nacional. Se adapta y es una facilidad para él, que también puede jugar de lateral derecho. La pelota para Rivero sobre la izquierda, metió el centro, Vegetti no llega, Morel, atención, Piredamota, caían dos, pelota de Cecilia, punta, tiró, controla Campisi, Ricardo. Bueno, no le pegó con mucha potencia, buscó la colocación allí Cecilio Domínguez de una distancia bastante considerable, bien por el arquero Campisi. En la otra Morel se tira barriendo, toca la pelota, después se lo lleva por delante al rival, por eso no cobró falta el árbitro. Se caía González, pelotazo largo para Cecilio, se metió, sale Campisi, con seguridad movió la pelota, Morel busca la salida, 31.
Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. El que se equivoca menos, Ricardo, es el que va a ganar. Totalmente. Muchas imprecisiones en los dos equipos. Demasiada, como que están jugando apurado y eso hace que le entreguen la pelota al rival. Muy bien, ¿qué dice Hernán Rodrigo López, Víctor? Si no le gusta a esta altura del partido lo que está viendo, brazos a la cintura, recién le hablaba un poco a Morales, también a Comas, que es su capitán, pero definitivamente no es lo que pretende de su equipo Rodrigo López. 0 para el Cerro. Materiales para la construcción, Ferro Pares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Pares a 44 años construyendo contigo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Señores, 1-0 para Cerro. Gran remate en Casa Rosada. Mañana domingo, gran remate en Casa Central y sucursales de Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo con cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. 33 minutos, Ricardo, al partido. 33 minutos, Cerro lo gana por 1-0 porque golpeó de entrada. Después se hizo un partido muy impreciso de ambos equipos. No sé si lo va a sacar en el segundo tiempo a Pérez Damota como siempre hace, porque para mí lo más sólido ahora en el fondo de Cerro se llama Pérez Damota. Morel con algunas imprecisiones, pero sacando el equipo adelante, con Torres totalmente perdido o no estando cómodo en el terreno de juego. Yo creo que podría tranquilamente ser un partido para Derlis Rodríguez. 1-0 Cerro. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el lunes se cierra la fecha 17 de la división intermedia con 2 duelos. 3 de noviembre recibirá a Carapeguá en el Erico Galeano, esto desde las 17 horas, mientras que Paraguarí enfrenta a Capiatá en el Municipal de Carapeguá desde las 19:30. La pelota va a mitad del terreno, jugador de Cerro caído. ¿Quién? Vegetti en el piso, Víctor. Así es, Vegetti en la última que no pudo dominar, le quedó largo el balón y se nota que sintió algo al momento de estirar el pie. Habrá pisado mal por la forma que se levanta a poco Vegetti. Ahí está corriendo con normalidad, viene un golpe de cabeza, se salvó Cerro González, Ricardo. Sí, se salvó Cerro, llegó Walter González para ganarle a Cañete en el cabezazo y se aceptaba el arco, me parece que era gol, porque tenía todo el palo izquierdo descubierto. Cerca de los 35. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mañana Olimpia, Rubén y mañana Guaraní, Libertad. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. XPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país. Con el respaldo de Comes y Par. Tira para Cecilio, se cruzó el jugador de Luqueño con el tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto indica Artur. Victoria 1-0 para Cerro. Y su seguro Chaco. Para Marcelo que está en los controles, Juan, ¿verdad? Sí, señor. Está disfrutando porque es cerrista, comentario al parte. O no, digo por el resultado, tiro de esquina de 0-0. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el tiro de esquina para el equipo. Atención, hay empujones. Vendrá el remate. Cecilio le pega. Colocó, tiró, tomó vuelo ese balón. Golpe de cabeza al travesaño. Disparo al arco. Gol. Cerro Porteño, Pablo Vegetti cierra los puños, abrazo, festejo. Bueno, cuánto esperaba el gol Vegetti, se le dio primero la pelota al travesaño al tiendo Vegetti. Atento el argentino poniendo el segundo gol de Cerro. ¿Comienza a liquidar el pleito o no? Es una pregunta ante Luqueño. Señal de la cruz de Vegetti. Vino el tiro de esquina, pelotazo en el aire. Vino un golpe de cabeza que daban 3 en la boca del arco y el que define por el golpe de cabeza primero del Bocón que daba el travesaño, 3 de frente, Vegetti, Pablo Vegetti, Cerro gana en su olla 2-0. Monumental. Pasa que viene el centro bien ejecutado del corazón del área y saltan 3 jugadores de Cerro Porteño, entre ellos Morel, pero el que aplica el cabezazo fue el Bocón Torres, como en el partido pasado, ¿se acuerdan? Contra el 2 de mayo. Esta vez el travesaño le dijo que no. Y en el rebote como pescador en Río Revuelto aparece Vegetti para aprovechar la oportunidad
para poner el segundo de Cerro y para que tenga mayor tranquilidad en el partido. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. ¿La pelota dónde está? La pregunta. Los del Luqueño reclaman que hubo una mano en el segundo rebote, pero ahora se confirma el gol. No hay ninguna duda, dice el árbitro, así que se confirma el tanto de Vejez. No, por eso el arquero iba a sacar Campici, pero decíamos, ¿de dónde gana Cerro 2-0? Whirlpool con el efecto de confianza RGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolina. Caminando Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Benito Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerro 2-0. Promo de cotizar beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Obteniendo su primera victoria sobre 3 partidos jugados, Cerro con su primera victoria, 2 derrotas de entrada, ahora gana 2-0. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Pechuguitas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugona, todo les gusta. Acaba los 38 minutos la victoria de Cerro que tanto necesita, una inyección anímica para Cerro. En San Justo Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13 Red de San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. La pelota la tiene Morales a la derecha sobre campo rival. Juega Morales para Sportivo Luqueño. Entregó por bajo, se mete arriba de evolución para Morales. Había jugado esa pelota Beltrán, la pelota fuera del área, al caga Luqueño, pero le cuesta Cerro, gana 2-0. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana 2 de mayo empataron 1-1. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera activa tu energía extra. Recupera un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Díaz fue el que le pegó a Vegetti, Víctor. Falta de Jonathan Díaz contra Vegetti, así es. La pelota larga para el Bocón, viene un golpe de cabeza en el fondo, viene recuperando por el medio. Beltrán buscaba maíz, sale Luqueño a pelota, mitad de terreno para Ruiz. Se boca Ocampo sobre la punta izquierda, gana Cerro 2-0. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros, sentí la confianza. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. En intermedio esta mañana, Resistencia le ganó Tacuarí 3-1 y Guaireña te meteré, empataron 0-0. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com y juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. Lo gana Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. Decisión fuera de juego, 6-5, malo agregado. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Victoria de Cerro Porteño por 2 goles contra 0. Moguel y Vigente, actores de los goles. Pelota a mitad del campo la tiene Pérez de Mota. Jugó la pelota para Cañete cuando viene para buscarla, ¿verdad? Que muy buena de Cañete, cruzó la frontera, eliminó la marca. Cañete volcada arriba, juega la pelota, ahora va a insistir el equipo de Cerro, la tiene bien el Bocón, tocó por bajo, la pelota Pilis Mota, jugó una misma línea Morel, Círculo Grande 41. Prueba la auténtica Toscana Upiza, llena el sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Upiza, calidad desde su origen. Unisaldo ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota la tiene Coma, picó muy largo, le robaron el balón, le robó Morales al Bocón, recupera Morel, Pilis Mota, toca por bajo, entregando bien la pelota cuando se tiró al piso, gol de Cerro, sigue, dijo el árbitro, partido tiene Morel. Fracción de Parques de la Cordillera, entrada y KQP, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promote agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pelota en dominio de Cecilio, arranca Cecilio, cubre Morel, está Cecilio, ganó Morel. ¿Qué digo? Eso por la izquierda, Cecilio, salió bien Morales.
Cecilio colocó el centro en el área. ¿Qué pasó, Ricardo, con Morales? Bueno, se agarraron entre Morales y Cecilio, pero por supuesto todo lícito con la pelota. Y después Bocón Torres no pudo en el área dominarla. La pelota la tiene bien para buscar a Domingo. Bueno, cierra la marca al piso. Jugador de Sportivo Luqueño. Cayó Morales. ¿Lo van a atender o no? Todavía no. Ahora sí, 2 caídos de Cerro también. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminatos y mucho más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Amarilla para quién? Jonathan Díaz. 42,5. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles. Hasta el 50% sin entrega inicial. Y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Stop of Mine hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Ese reclamo de la echada de Cerro, Víctor. Sí, algo le están diciendo, me parece que al técnico de Luqueño, a Rodrigo López, porque cada vez que sale a hablar o dice algo, empieza a gritar, le empiezan a insultar y obviamente tiene que ver con su pasado más identificado con Olimpia que con Cerro, por más de que jugó aquí. Otro que también cada rato le están gritando es Walter González, que se escucha bastante, obviamente ahí sí más plenamente identificado con Olimpia. Está correcto, ahí estamos viendo a Hernán Rodrigo, verso cruzado, indicaciones, ganando Cerro 2-0. En Rombos estamos para cuidarte, excelente tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rombos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Atendido afuera. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. Morales atendido afuera y está para volver. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Bajando Morel, autor del primer gol de Cerro, viene buscando Piri de Mota, pelota para Pérez sobre la izquierda, entregó para Cecilio, en línea central, el segundo gol lo hizo Vegetti. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannica. Comprando 3 cubiertos Kumo, la cuerda es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer Kumo, mejor en todos los caminos. Empataron a Meliano 2 de mayo 1-1, pelotazo largo en Fortaleza, balón pica cerca del banderí. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Problema, sale Luqueño en el fondo cuando viene para buscar Epa, largo sobre la punta derecha buscando la salida. La controla bien el jugador deportivo Luqueño y después la revienta Díaz. El portero espera la pelota del arquero de Cerro. Hoy 1 de agosto y el 15 llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power hasta el 40% de reintegro segundo nivel bueno. Y Leo Razo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Esperaba Brizuela, esperaba Balbuena en el fondo de Luqueño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. Gana 2-0. Y tu seguro Chaco. Tenés agregado, Víctor. Así es, 3 minutos más para este primer tiempo. Muy bien, señoras, señores, se va con victoria de Cerro. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty VIP de carne 100% chaqueña, encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorticer o en tu punto favorito, Shorty VIP. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. La pelota daba perdón en el palo izquierdo, Ricardo. Sí, se salvó Cerro Porteño, fue Morales. Y qué mal el arquero de vuelta. Por Dios, después se dio vuelta a ver qué pasaba. El palo lo salvó a Cerro y lo salvó a Rofo. Lo salvó a Rofo. ¿Y vos qué opinás, Víctor? Sí, lo salvó porque él tenía que salir a agarrar la pelota y Piri Mota tuvo que reventar, pegó en el jugador de Luqueño Maíz y ahí fue al palo. Le abrió los brazos a Piri Mota a reclamarle porque no salió a tiempo. Bueno, señores, se salvó Cerro. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y Vegetti, los goles de Cerro. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Quién le pegó, Víctor? Adrián Brizuela a Vegetti. No le puede pegar de esta manera, tan abierta. No, es imposible, Ricardo. No, abiertamente porque le dio. Sí, abiertamente y el árbitro nada, no le cobró absolutamente nada. Increíble, una cosa dejar jugar y otra cosa lo que lo hizo.
abiertamente la falta, fútbol paralizado. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Suntan Evil. Encontrarlo en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se por Emoy. Sí, la falta está, Víctor. Instalada, Ricardo. Sí, se baila, se lo lleva por delante, le pega en el talón. Entra muy fuerte allí el jugador Balbuena del conjunto. Brizuela, perdón, del conjunto deportivo luqueño, y el árbitro ni siquiera cobró. Tenemos toda la misma sensación lo que vemos, Víctor. Ahí se para Vegetti pensando en que iba a continuar. Pasa que como se paró el partido para asistirlo, aunque no haya entrado la asistencia, tiene que salir por un minuto. Eso le está explicando a Vegetti. Obviamente no le gustó nada al jugador de Cerro Porteño. Un 2-0, ¿qué digo? Una serie va a decir. Morel y Vegetti 2-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Dice al asistente que va a volver, pero falta todavía, Víctor. Sí, falta todavía. Por lo menos unos 30 segundos tiene todavía a un costado Vegetti. 2-0 Cerro y se va el primer tiempo. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo. Hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Terminó el primer tiempo. Al jugador del luqueño, ¿qué le pueden protestar? La opinión de Ricardo en un instante en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué protestan, Víctor, luqueño, verdad? Sí, lo de luqueño, hablan con el árbitro y Gustavo Velázquez por la de Vegetti. Y ahí veo que Brizuela, el que le pegó la patada, se acerca, le pide disculpas. Camina con dificultad Pablo Vegetti rumbo al vestuario. Los capitanes quedaron hablando, Velázquez y Comas, ninguno de los dos lados convencidos, seguramente con alguna decisión arbitral, por eso quedan hablando con el árbitro del partido, obviamente plenamente conformes los jugadores de Cerro con este 2-0 con el que van a vestuarios y con mucho de qué charlar y mucho que mejorar los futbolistas de luqueño, que también se van retirando a poquito del campo de juego. Víctor, y el público de Cerro no hoy, Hoy menos que ante Trinidense, eso es categórico, eso se puede notar a simple vista. Ante Trinidense 12.000, hoy no llegamos de ninguna manera a ese número. Igual noté que entró gente una vez que inició el partido, pero repito, ya rápidamente está muy por debajo del promedio habitual, apenas tercera fecha, y el público ya hace sentir su malestar en cuanto a resultados, por eso no viene gente. Quizá hoy con este triunfo, que tiene que confirmarse cierto todavía, la próxima fecha juega en Villeta ante Ameliano, ahí con victoria seguida otra vez el público se va a ir animando a venir a alentar a Cerro Porteño. Muy bien, terminó el primer tiempo, Juan Silva. Bueno, en algún momento volvemos con Juan Silva. Yo decía, el término mañana juegan Olimpia, Rubiñú, Guaraní, Libertad, Intermedia, Resistencia, Tacuarembó, y 3-1 ganó Resistencia, Tacuarembó, y Guaireña te empataron 0-0. Mañana Olimpia, Rubiñú, Guaraní, Libertad, y tenemos el partido de esta programación doble, la victoria, no, el empate, Meriano 2 de mayo 1-1. Ricardo. Lo gana Cerro Porteño, lo gana por 2-0, en un partido que fue incidentado por momentos, con muchas imprecisiones para ambos equipos. Cerro hace el gol rápidamente a los 5 minutos, el gol de Morel. Muchas dudas para el árbitro, para el VAR. Y hay veces que uno no entiende con tanta tecnología dudar de una jugada, porque nosotros estamos acá, ¿cuántos metros? 30, 40, 50 metros. Quizás la altura donde estamos ubicados nos dio la posibilidad de ver que esa pelota pasó, porque desde aquí desde un principio se notaba que la pelota pasaba. Y después creo que me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que habrán mirado mucho la repetición si no le pegó en la mano al jugador Díaz, porque si le pegaba en la mano iba a tener que ser penal y expulsión, porque estaba sobre la línea. Era evitar el gol con la mano. Entonces decidieron lo más rápido y no se comprometieron demasiado y cobraron el gol, pero dudaron una eternidad, cuando la jugada, repito, por lo menos desde acá, desde nuestra posición, era bastante clara que la pelota traspasó la línea. Claro que tiene que traspasar toda la línea, ¿verdad? Y quizás por ahí también estaba un poquito la posibilidad de no cobrar tan rápido. Después del gol,
Después del gol, Cerro fue un concierto de imprecisiones, donde no podían dar 3 pases seguidos, donde se equivocaban demasiado. Pero ¿qué tenía de vuelta a favor Cerro? Que Sportivo Luqueño jugaba de la misma forma. Tampoco podían dar 3 pases seguidos. Era todo darle la pelota al rival. Entonces, ¿qué hacían? Se prestaban la pelota. No es que Cerro recuperaba cuando la tenía Sportivo Luqueño, ni Sportivo Luqueño recuperaba la pelota cuando la tenía Cerro. No, los malos pases. Los malos pases hacían de que se presten la pelota por momento, pero que la imprecisión sea muy notoria en el terreno de juego. Holland, parado sobre su área técnica, mirando. No sé si corrige o no corrige. Hay técnicos que dicen, ¿para qué voy a gritar si ellos saben lo que tienen que hacer? Muchas veces aprovechan cuando la jugada está cerca, cuando hay un lateral o una falta, para hablar, en este caso al lateral, al que los tenía más cerca era Riveros. En un momento también habló con Cecilio Domínguez, con Morel, alentando un poquito para que puedan levantar en el terreno de juego el nivel. Pero lo raro es que realmente se nota que Cecilio quiere, pero no puede. Hoy no es que él no quiera jugar, hoy no puede. Y todas las pelotas que intenta, o le rebota largo, o entrega mal el balón, o pierde en un terreno un poco conflictivo allí en la mitad de la cancha y deja mal parado al equipo. Hubo una sucesión de 2 o 3 tiros libres de esquina a favor del Sportivo Luqueño, donde todo nace en la pérdida de pelota de Cecilio. Por eso cuando uno analiza y habla de las cualidades de Cecilio, que nadie duda que tiene muchísimas cualidades, tiene que decir que es un jugador importante, pero es un jugador que en cualquier momento te puede comprometer y comprometer mal. Porque como que juega sin la responsabilidad con la que tiene que jugar en equipo. Una gambeta de más, un toque de más, un lucimiento propio y no para el equipo, provocan la pérdida del balón y que el rival ataque. Y hay que decir una cosa, Cerro Porteño tampoco es garantía en el fondo. Quizás ahora un poquito mejor parado con los 3 centrales que puso el día de hoy el técnico Holland, y con 2 volantes de marca como Morel y Piridamota, porque anteriormente jugaba con 4 en el fondo y 3 volantes de marca, de los cuales el único que recuperaba era Piridamota, el que intentaba jugar era Bobadilla, y el que hacía algunas que otras cositas con la pelota, más firulete que otra cosa, era Gamarra, era Ariel Gamarra. Eso sí corrigió, el técnico se dio cuenta que la mitad de la cancha era bastante liviana, y no solamente que la mitad de la cancha era liviana, sino que cuando cambiaba a los volantes ponía casi la misma cosa, porque entraba Almendra, que no podía moverse, que no podía correr, entraba Morel, no sé si desganado, no sé si ido, pero sin la actitud que está mostrando el día de hoy, porque hoy Morel fue más movedizo, hoy Morel estuvo más participativo, recuperó muchas pelotas. Y un jugador así como Morel, cuando recupera la pelota, cuando juega con la cabeza levantada, porque tiene mucha técnica para jugar al fútbol, sí es un jugador válido. Ahora cuando entra en un segundo tiempo medio cabeza baja, sin el convencimiento de querer jugar, entonces eso sí también juega en contra de su propio equipo. No podía corregir, repito, Holland, los inconvenientes que tenía Cerro en la transición, en querer salir de mitad de cancha para arriba o en la defensa, se equivocaban mucho. Hay gestos al arquero, uno de parte de Velázquez que le pide que le dé la pelota más en el pie y no arriesgue demasiado. En otra oportunidad de Piridamota, ya cuando se estaba por ir la primera etapa, que le recrimina porque él salió a taponar, a hacer la famosa cortina para que salga el arquero y el arquero no salió. Esto hizo que Piridamota rechace el balón, la pelota pegue en el jugador de Sportivo Luqueño y termine pegando en el palo después, ante la sorpresa del propio Rofo. Y la pregunta es, ¿cuándo Rofo va a demostrar que tiene seguridad con las manos? Porque con los pies todo bien. Hasta el momento creo que con los pies todo bien. Pero el tema es, el arquero primero tiene que atajar, tiene que jugar con las manos. Y después es complementar
en el jugar con los pies. Es como el lateral, ¿verdad? El lateral que va permanentemente y mete buenos centros y te dicen, no, lo que pasa es que en mi equipo juega porque mete bien los centros. Y a la hora de marcar, ¿qué tal? A la hora de volver, ¿qué tal? O sea, hay jugadores que tienen dentro del terreno de juego una función. El volante primero marcar, después si puede ir a pisar el área y convertir, bienvenido sea. El creador en crear, el defensor en defender y el atacante en atacar. Porque si vos tenés un atacante y te dice el técnico, a mí me gusta mucho mi jugador porque mide 1.90 y cuando hay corren en contra yo lo pongo en el primer palo y me quita todas. No. Entonces contratá un central alto. O me gusta mucho este central porque en las pelotas paradas ganan casi siempre y es medio gol. Sí, pero en las pelotas en contra cuando le ganan o cuando queda mal parado. En el fútbol todos tienen una función que cumplir primero y después le tienen que ir agregando, adosando cosas que sí sirven y que son importantes, pero lo primero es lo primero. Y como hablamos de lo primero, vamos al primer gol del partido. Jugada donde se confundieron, donde tardaron, donde exageraron, me parece, en darle gol a favor de Cerro Porteño. Una jugada de el sector derecho donde aparece Domínguez primero. Hablo de Fabricio que toca con Cecilio. El remate se desvía en un hombre de Sportivo Luqueño. La pelota que pega en el travesaño a quemarropa le pega a Vegetti y la pelota sale porque no entra. Y después el que cabecea o el que empuja la pelota es Morel. Y allí la duda si entró, si no entró, si le pegó en la mano, si no le pegó en la mano. ¿Qué pasó con el defensor de Sportivo Luqueño? En última instancia el VAR le dice a Juan Gabriel Benítez, en el VAR está Carlos Paul Benítez y en el VAR es el que le habrá hablado y le habrá dicho sí, la pelota traspasó, así que gol para Cerro y después de una larga espera, Juan Gabriel marca la mitad de la cancha para que Cerro se ponga en ventaja. 5 minutos del primer tiempo, gol de Morel, gol de Cerro, que lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Rubio. ¡Gol! Cerro Porteño, la boca del arco pegado en el palo. Jorge Morel, autor del gol, tras revisión del VAR. Festejan los jugadores, lógicamente anhelada espera a favor de Cerro, por su gente, por su público que no conoce la presencia de su afición aquí, jugadores de Cerro que estaban a la expectativa y definió Morel. Por eso dije, pasaba esa pelota si lo vi. Señoras, señores, gana Cerro 1-0. El rechazo fue a medias. Atención con el disparo cuando se metió bien cargando el equipo de Cerro la jugada para el gol. Y el que aparece es Morel. Tras un rebate apareció Vegetti primero y después Morel. Señoras, señores, Cerro gana 1-0. Lo hizo Morel. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cerro en ventaja, 5 minutos. Me hizo acordar aquel partido contra Tenidense, en esta misma cancha, en La Hoya, jugando de local, donde el gol llegaba rápido, creo que a los 3 minutos, mucho más rápido que el partido de hoy, pero después se desdibujó. Y hoy Cerro hace el gol y empieza a atacar un poco y después también empieza a desdibujarse. No tuvo mucha tranquilidad a la hora de salir a buscar el segundo, de definir el partido. Pero pasa que Sportivo Luqueño también jugó a favor de ese fútbol, del fútbol de errores, del fútbol donde se entregaban muchas pelotas, donde salían mal, donde perdían en la marca, donde pegaron por momentos y pegaron de más. Al final el chico, el juvenil Díaz, que ingresó por Barreto, que sufrió una lesión en el calentamiento, es el único amonestado del partido. Pero después está la de Brizuela, que sale hasta la mitad de la cancha a pegarla a Vegetti, que el árbitro ve y no cobra. Y ahí está el tema de, por más que se cambien las reglas y por más que pongan más árbitros, tecnología, cámaras aéreas, terrestres, cámaras invisibles, lo que quieran, cuando el árbitro se equivoca no hay forma de salvar el fútbol. Y en esta se equivoca Juan Gabriel y explico por qué. El hombre de Sportivo Luqueño comete la infracción. El árbitro no cobra la infracción, para el partido. Lo saca Vegetti, por más que no haya tenido intervención médica, y Vegetti se queda 1 minuto fuera del terreno de juego. Entonces, el que comete la falta es el que sale ganando. No es amonestado el jugador, tiene que salir el rival que recibió la falta y quedarse 1 minuto fuera, lo que significa que el hombre o el equipo que recibe una falta se queda con 10 y el que comete la falta tiene un hombre más en el terreno de juego por 1 minuto. Eso también debería de cambiar. Los genios de la IFAB, los que manejan el reglamento, porque me parece totalmente injusto. Hasta que en una jugada de vuelta de pelota parada, el centro viene
por parte de Cecilio Domínguez. Ante algo le dice Vegetti, no sé qué le pudo haber dicho, dónde quería la pelota quizás, pero cae en el momento justo y en el lugar justo donde habían varios jugadores de Cerro Porteño. Saltan dos, salta Morel, salta el Bocón Torres, la pelota después del cabezazo de Torres pega en el travesaño y en el rebote Vegetti corrige para darle el segundo al Ciclón en el minuto 36. También recordamos ese gol en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Va a venir el tiro de esquina para el equipo, atención, hay empujones, vendrá el remate, Cecilio le pega, colocó, tiró, tomó vuelo, se baló, golpe de cabeza al travesaño, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Pablo Vegetti cierra los puños, abrazo, festejo. Bueno, cuánto esperaba el gol de Vegetti, se le dio primero la pelota al travesaño, atiendo Vegetti, atento el argentino poniendo el segundo gol de Cerro. ¿Comienza a liquidar el pleito? No, es una pregunta ante Luqueño. Señal de la cruz de Vegetti, vino el tiro de esquina, pelotazo en el aire. Vino un golpe de cabeza que daban 3 en la boca del arco y el que define por el golpe de cabeza primero del Bocón que daba el travesaño, 3 de frente, Vegetti, Pablo Vegetti, Cerro gana en su olla 2-0. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Correcto, Marcelo, gracias. Vamos a ir ahora con Víctor. Están los cambios, ¿verdad, Víctor? Así es, cambios en Cerro Porteño. Camiseta 7, Derlis Rodríguez. Quedó en vestuarios Fabricio Domínguez. Y justo hoy hablábamos del tema, 60 pensé que iba a durar, no, 45 solamente hoy. Blas Riveros es otro que sale reemplazado, ingresa camiseta 13. ¿Y quién ocupa la derecha? Derlis Rodríguez. No, yo creo que va a pasar a jugar con 4 y va Alexis Cañete de lateral. Es Guillermo Benítez el que entra por Blas Riveros, pero igual en un rato vamos a confirmar cómo se acomoda. Cañete entonces podría ir de lateral, ¿verdad? Sí, que en Nacional jugó mucho también en ese lugar. Muy bien, señoras, señores, y Luqueño, Víctor. Luqueño, ahí están 2 cambios. Sí, también 2 cambios. Uno es Maggi, Iván Maggi, camiseta 20. Y el otro es Giovanni Bogado, camiseta 10 en el Sportivo Luqueño. Veremos quién no retornó. Es uno de los defensores salió, que en un rato vamos a confirmar de quién se trata. Y al otro que no lo estoy viendo es a Beltrán. Pero en un ratito vamos a confirmar para evitar confusiones con la salida de los jugadores del Sportivo Luqueño. Ahí se cumplen los de Cerro, sale el 8 Fabricio, sale el 15 Blas Riveros. Y en Luqueño, Bogado 10. Efectivamente, Beltrán no retornó, casi no tocó la pelota en el primer tiempo. Y el otro es Maggi, número 20. Y el que no volvió es el 22, Santiago Ocampos. Muy bien, los cambios entonces en uno y otro. Va a arrancar el partido, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el efecto de confianza y Ligeo. Perdón, decía Ricardo. ¿Va a bajar Morales de lateral, Víctor? Sí, baja Morales de lateral derecho y pasa a jugar de lateral izquierdo Balbuena. Arrancó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Jugaba Bogado, pelota sobre la izquierda, sale el equipo deportivo Luqueño con Balbuena, viene el cierre en la marca, la pelota pegado a la raya, se va, el saque de costado para Rodríguez, iba pelota afuera, saque de costado, corresponde a Cerro. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. La victoria de Cerro con Moriel y Vegetti que nos sigue, fue el que salió en Cerro Porteño. Reiteramos los cambios, Víctor. Fabricio Domínguez y Blas Riveros, los 2 carrileros salieron. El cambio anunciado Blas Rivero, ¿verdad? Sí, pensé que iba a durar un poquito más, por lo menos 60, pero hoy estaba por lo visto para 45, a no ser que le haya pasado algo, que lo confirmaremos después del partido. Muy bien, la pelota la tiene Morales, carga Sportivo Luqueño, pone sobre la punta derecha cuando buscaba arriba, cuando se metió el jugador de Sportivo Luqueño, pero mal recuperó. Ahora no, pelota sobre la punta, atención, bien se mete Maggi para colocar el centro fuera de línea. Entró Morales, tiró, el arquero controla a Ricardo. Bueno, así sí, Rofo, porque entró para atajar, por eso es arquero, esta vez reaccionó de muy buena forma, no solamente con los pies, sino que demuestra que como arquero también tiene lo suyo.
Bien, señoras, señores, cuando se metían ante Comas a la derecha. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Mañana Guaraní, Libertad. La Clínica XPS, te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 099-1712-856 con el respaldo de Comes y Par. Jugando Bogado, presencia a la punta cuando se mete Díaz, juega la pelota para Comas, se está cargando el equipo de Deportivo Luqueño. Llegaremos a los 2 minutos del segundo tiempo, vino un centro cuando se metía Ruiz del rechazo, la pelota fuera del área. Whirlpool con el pacto de confianza y Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Dominio de Ricardo Su, una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota, Rofo, el arquero tira, venía para buscarle Vegetti a la derecha, se metía Rodríguez, vino un golpe de cabeza afuera. Cuando aparecía Cecilio, saca de costado, cerca del banderé. Tupiru Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a subir sobre la derecha, la tiene Cañete, saca de costado para Cerro. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Pili de Mota con golpe de cabeza, viene buscando la pelota al bocón de espaldas al arco, marcando Ruiz para salir, equipo Deportivo Luqueño perdió. Dervis a la izquierda, marcó Morales, arrancó Dervis, se metió, vino cierre, le marca, pelota buena. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Pichu Burger, hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pichugón paraguayo como vos. Cargó Dervis, le va a pegar ese disparo, la pelota dentro del área, viene bajando bien, buscando la salida, la controla Abogado. Sale el equipo Deportivo Luqueño, pelotazo largo para el fondo, para buscar la Maggi, viene peleando bien en círculo grande, Ruiz se mete y se va primero, Pérez, juega su arquero y este va a sacar. En San Justo Hierro, San Carlos Plancho de las Chapas y mucho más, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe, ventas al 098-330-8813, redes San Justo Hierros, yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctico para disfrutar como quieras, yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Otro detalle que no es menor, Ricardo, antes hablaba más y orientaba más su defensa el arquero de Cerro, ¿verdad? Sí, antes era más participativo, salía más, jugaba un poco más adelantado, ahora como que se aquietó, por lo menos en el segundo tiempo. Cuando empezó el partido también estaba haciendo algunas cosas hasta que Velázquez le dio algunas indicaciones, quizás no le gustó mucho al capitán la forma de actuar del arquero o lo hablaron en el vestuario. Señoras, señores, ganando 0-2-0. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. O sea, ¿y quién se metía a la derecha, González? Fue Walter González, ¿eh? Entraba a la derecha González, ya había offside, pero defensa abierta, Víctor, ¿eh? Así es, en esta entró solo por esa zona, la zona de Guillermo Benítez nuevamente. Por eso decía, señores, cerca de los 5. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. El tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Artur. La victoria del Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. ¿Alguna intención de Luqueño, Ricardo? Sí, ahora juega con 2 en puntas también el Deportivo Luqueño, Maggi más Walter González, lo mismo Cerro, Bocón Torres más Vegetti. El partido se puso con la misma figura táctica 4-4-2, ambos equipos que empezaron con 5 en el fondo en el primer tiempo. Y más dudas en cuanto a lo que pueda hacer Cecilio. Se nota que tiene ganas, pero está perdiendo siempre la mayoría de las pelotas. Y pide a Hernán Rodrigo López tranquilidad, Víctor. Así es, porque falló muchos pases en el último tercio del campo de juego Deportivo Luqueño. Veremos si ahora le funciona el doble 9 en el segundo tiempo. Y para el arco bien, que se controla, señoras, señores, estaba controlando el portero Campisis. Sale Cerro 2-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Brasil, 12 minutos del primer tiempo. Juventude con Luis Totín amarilla en la banca, igual a 0-0 con el Atlético Mineiro. Muy bien, señores, cruzamos los 6 minutos. Hubo empate. Ameliano 2 de mayo, 1-1. Afiliado de la Caja Mutual, solicitado tarjeta de crédito de tener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicitado ya. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibido 200
200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Cecilio coloca el centro mal, la pelota le viene para buscar Maggi bien, se acomoda, buscó la salida, tocó para el medio. Ruiz con la pelota vez, Maíz que peleaba, Morel le ganó, recupera Cerro el balón, puede hacer falta, iba al piso, ¡epa! Amarilla para quién, Víctor. Jonathan Torres, a él le cobró la falta contra el zaguero central Adrián Brizuela. Fútbol paralizado. Whirlpool con el pacto de confianza y Vigeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Garulín. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien sacada la tarjeta amarilla porque no busca la pelota o no toca la pelota. Lo pisa prácticamente el Bocón Torres a Brizuela, por eso la tarjeta del árbitro. Brizuela juega a la derecha, puede ser Evolución Díaz con la pelota, la va a poner para Brizuela, se abre sobre la izquierda para buscar la Balbuena. Tocando balón para Balbuena y en su campo si la victoria de Cerro por 2-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Víctor Villalba. Camiseta 18. Se viene Ariel Gamarra en Cerro Porteño. Cambio en Cerro. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripancho Upizza. No falla, Upizza, calidad desde su origen. ¿A quién se va, Víctor? Yo creo que va a quitar a Morel, pero en un rato vamos a confirmar. Muy bien, la pelota la tiene Vegetti, autor del segundo Cerro, 8 minutos y un poco más, ganando Cerro 2-0. Unizal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capilla, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta a las de Disco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Civito. Al final quita un atacante, se va Jonathan Torres, mete un tercer volante central, 18, Ariel Gamarra, tercer cambio en Cerro Porteño. ¿Le gusta el cambio? No, Torres no dice nada, se va caminando lentamente, gana Cerro 12. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Agostar Stock, redes @Volkswagen en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Ricardo. Bueno, le di alguna indicación a Ariel Gamarra a Morel, seguramente para que se suelte más y que él iba a jugar cerca de Piris Damota. Cerro pierde uno por fuera y va a tener que hacer el sacrificio otra vez entre Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez, dejando solo a Vegetti en zona de ataque. Señoras, señores, ganando Cerro 2-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles hasta el 50%, sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buscando Ruiz, la pelota juega a la izquierda, entregando bien para Balbuena, Balbuena para Ruiz, pica sobre la punta azul, lo vino el cierre de la marca, dos que cubren la pelota fuera y estilo de portería para Cerro. Caricia esta voz Mine hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Arturo. Victoria de Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. 2-0 para Cerro. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop, crece desde la raíz. La pelota en el aire, viene para buscarle al jugador Vegetti, vino cierre de la marca, vino un golpe de cabeza de Morales, Cerró Morel buscando Maíz, pelota a la derecha, la tiene Coma, perdió el balón, la pelota de Morel, la pone sobre la izquierda para Derby, pica cemento y se va. Vino cierre de Díaz, ganando al defensor Deportivo Luqueño, dejando mal. La pelota se pierde afuera, gana Cerro 2-0. Mega Running de Punto Farma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción, inscribite en eventrit.com.py, no te la podés perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Estaba Osay Vegetti, por eso no le entregan la pelota. Morel jugó a la izquierda, metió para Rodríguez, jugó la pelota, buscando el balón, el jugador Ariel Gamarra más adentro. La pelota larga, a profundidad, empujones, bueno, sanciona, caía el de Luqueño. ¿Quién la recupera? Guillermo Benítez. Benítez, viene el segundo de Cerro, no hay falta, Vito.
Fue Vegetti el que cayó, justito salvó Giovanni Bogado. Ricardo, ¿falta o no? No sé, Arturo, me parece que no, pero tardó una enormidad. Después de la gran jugada de Guillermo Benítez, que lo dejó solo a Vegetti, tardó una enormidad para definir. Bogado lo cruza. Cerro acaba de perderse lo que era el tercero y prácticamente definir el partido. Muy bien, fútbol paralizado. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Pero se alcanza a ver en la repetición que hay un toque del jugador, pero también toca la pelota. Acá se analiza qué tocó primero, si la pelota o el rival. Si fue la pelota, bien cobrado. Si fue el rival, tenía que haber sido penal. Por eso el árbitro estaba seguro, porque estaba cerca de la jugada. Ahí pisa con dificultad Víctor Vegetti, casi no puede pisar. Así es, se levanta a poquito Pablo Vegetti, caminando con dificultad. Todavía sigue recibiendo indicaciones del VAR, que está a cargo hoy de Carlos Paul Benítez, aquí en La Hoya. Gustavo Velázquez también va a protestar, el capitán de Cerro. Ahora lo manda hacia su lugar Juan Gabriel Benítez. Por ahora no hay decisión. Muy bien, cerca de los 13. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta, con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. ¿Qué va a haber ahora? Y es penal. Ahí a ver, Víctor. Sí, llamado del VAR. La jugada fue Giovanni Bogado contra Pablo Vegetti. Todo indica que será penal para Cerro. Muy bien, se demora todo Juan Silva. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio de Neurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Penal, Ricardo, ¿no? Sí. En esta toma toca primero a Vegetti, entonces tiene que cobrar penal. En una toma que estábamos viendo parecía tocar primero la pelota, pero estaba tapada la jugada por el propio cuerpo de Vegetti. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Lateral? ¿Lateral? Sí, lateral fue el gesto que hizo. Bueno, ¿y para qué lo llaman, verdad? Y ya ves, ¿para qué lo llama? 3,5, total razón, Ricardo. ¿Para qué lo llama? 3,5. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de las cooperativas Shortizer o en tu punto de venta favorito. Shorty Beef. Apostar es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. ¿Qué pasó acá? Y ahora otra vez retrocede hasta el lateral. Ah, porque Vegetti de vuelta cayó. Se paró el partido y otra vez va a tener que salir un minuto afuera Vegetti. Creo que no continúa, parece que no continúa. Andate ahí, le dijo Holland. 14,5. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota por el medio cuando no tiene Maí, buscando la pelota bien sobre la izquierda. Atención con esta, se mete Balbuena jugando para Ruiz, para adentro. Entregó la pelota al medio cuando lo domina bien para buscar la pelota. El jugador Bogado tocó a la derecha, remate al arco, tiro de portería. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec Evo. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tirando alto, mal afuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica. Artur. Gana por 2 goles contra 0. Y su seguro Chaco. Goles de Morel y Vegetti en el primer tiempo. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bueno, la recaudación, ¿en qué momento se da a conocer, Víctor? Sí, generalmente cuando estamos en conferencia, ahí nos dan el dato de recaudación. Disparo al arco, tremendo. Gol. Cerro Porteño, bombazo. Golazo de Morel, cómo le dio Jorge Morel, le reventó el arco al arquero Campisi. El disparo de Jorge Morel para el tercero de Cerro. 2 de los 3 le hizo Morel, deja escapar una sonrisa y el festejo. Jorge Morel, tocaron bien la pelota buscando el área, se metió Morel, después de un rebote corto levantó la cabeza y le
pegó fuerte. Terrible, el tremendo disparo al posto derecho de Campisi. Arco que da contra la vida novena. 1, 2, 3, golea Cerro, golea Luqueño. Cerro gana 3-0. Monumental. Triangulación en esa jugada para que después de un rebote, porque no pudo hacer un pase bueno, aparezca Morel, levante la cabeza, saca un remate formidable, bombazo al ángulo, imposible para el arquero Campisi, y para que Morel ponga el segundo de su cosecha personal, el tercero de Cerro, con un verdadero golazo. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Los cambios, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios de Luqueño Víctor. Camiseta 21, Marcelo Ojeda. Se retiró Lautaro Comas. Y camiseta 19, Marcelo Pérez. Salió Walter González. Muy bien. Marcelo Pérez y Marcelo Ojeda, ¿verdad? Así es. Se fueron, repetirme, González y... Comas. Y Comas. Los cambios luqueños, 4 en total. Whirlpool, con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota va para Vejete a la derecha, cierra y la marca, sacando la pelota por el costado el jugador Brizuela. Señoras, señores, golea 0-3-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Chile, 15 minutos del segundo tiempo, Coquimbo Unido con el paraguayo Luis Rivero de titular iguala 1-1 con Palestino. Muy bien, señoras, señores, se regolea 3-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bien, Piri Mota, pelea tuya, juega, toca, después de un rechazo se metió Vejete y le va a pegar de derecha. Busca el centro, colocó el remate, rebotaba. Va a haber otro cambio en Cerro, Víctor. Camiseta 28, Carlos Franco, el que va a ingresar. Muy bien, el remate al arco, controla Campisi. Materiales para la construcción de Ferro Pares y la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferro Pares, sea 44 años construyendo contigo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. El tiempo terminaba 2-0, gol de Morel. En el segundo, 2-3 de Cerro. El otro Vejete y golea Cerro 3-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo, 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cerca de los 20. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Los juveniles en Cerro, Víctor, ¿verdad? Exactamente, Carlos Franco es uno de los sub-19, puede jugar de extremo a la derecha o extremo a la izquierda. Veremos a quién lo quita, es Cecilio el que se retira. Cecilio deja la cancha. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comes y Par. Esperaba Cola. Cecilia publicó de Cerro algún sector. No, al final aplausos para Cecilio y creo que tiene... con el resultado en sí, pero al final aplausos. Termina bien hoy la relación Cecilio-público de Cerro. Correcto, Víctor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Artur. Se golea 3-0. Seguro, Chaco. Merienda de Maño Paterno 1-1. Promoteco de Sanicer, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10% cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. ¿Cuánto había perdido el partido anterior, Luqueño Víctor? 4-1. Y ahora 3-0 le hicieron desde el comienzo fue Campisi el arquero. Desde el comienzo, exactamente, los 3 partidos. Bueno, ¿cómo debe golpear Ricardo, no? Totalmente. Alabado por algunos compañeros, Campisi se comió 8. Es lo que quiere decir. El tercer golpe tiene una... No, lindos goles, Arturo, pero 8 goles a un arquero, ¿sabes que es mucho? Qué difícil será ya usar el término de Víctor. Pelota cerca del banderín. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad.
Campisi, ¿qué tuvo? ¿El tercero fue un golazo, Víctor, o no? No, el tercero un golazo. Se comió, dice. Gana Cerro 3-0. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología y de movimiento. Nuevos nuggets de patitas pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme, pechugón, vuela. Señores, 3-0, Ricardo, pleito liquidado. Totalmente, pleito liquidado, la jugada del penal que fue, que no fue, el árbitro que cobra que no, el VAR que lo llama y se mantiene Juan Gabriel en su decisión de no cobrar. Recordemos que está Carlos Paul Benítez, también un peso pesado. Y después el golazo de Morel, al decir se comió, yo no digo que mató al arquero, solamente que le hicieron esa cantidad de goles. Correcto. Atención, la contra. Se mete bien, disparo al arco, el arquero le pegaba la pelota a Maggi, ¿verdad? Ojeda, perdón. Es Marcelo Ojeda, desvía el córner, el arquero de Cerro Porteño, Rofo. Tupiro Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Marcelo Ojeda, hablando del Víctor. Marcelo Ojeda es un juvenil que fue promocionado el año antepasado, aunque jugó mucho en reserva, igual la temporada anterior. Ya tiene 21 años, extremo por derecha, le hizo un gol a Guaraní en la primera fecha. Muy bien, la pelota en el aire, arriba un rechazo de cabeza. El arquero, ¿qué tal en esta, Ricardo? No, bien, ahí Rofo demostró que también sabe atajar y no solamente jugar con los pies. Tuvo dos atajadas Rofo, algunos errores todavía. Como no mostrando tanta seguridad, pero de a poco se va a ir ganando él mismo la confianza en el arco y la confianza de la gente. Muy bien, señores, 3-0 para Cerro. En San Justo Hierro, Ángulos Blancos, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Franco a la izquierda, juvenil Franco de Cerro, mandó centro, tiró, pero vino a hacerle la marca, cubre a Luqueño en el fondo. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. El centro abierto de Getty, le va a pegarse. ¿Qué pasó, Ricardo? Explica. ¿O Morel? Morel, ¿qué pasó en esta? Se enredó, quiso hacer un taco, no le salió, quiso tocar corto, tampoco le salió. Muy buena jugada allí con Derlis y Cañete, que está haciendo un muy buen segundo tiempo. Y otro detalle, Morel juega adelantado, Ricardo. Sí. Es lo que le dijo Ariel Gamarra, que se le acercó cuando ingresó, que se suelte un poco más él y se iba a quedar Gamarra con Piris Damota. 24. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Tirando bien, Franco. No, bien, ahí Rofo demostró que también sabe atajar. 3-0 para Cerro. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Cerca de los 25 minutos, Ameliano empató de local con 2 de mayo, 1-1. Catedral Weekend al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Victoria de Cerro 3-0. Y su seguro Chaco. Este 1, Morel 2, los goleadores de Cerro. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. Moviendo la pelota Brizuela, juega balón para Díaz, pleito definido, cruzamos los 25, la pelota al medio. Mañana juega el Olimpia Rubeñón, Guaraní, Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atiraica, Acupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La
Chateadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la Pregunta el vida. resultado de la intermedia de hoy. Le decimos Resistencia le ganó Tacuarí 3-1 y Guaireña Temetarí 0-0. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Llegamos a 26 minutos, cambio de Cerro. ¿Cuánto hizo Víctor en total? Ahora va a ser el último. 4 hasta este momento. Ahora llama al último jugador que va a entrar. 32, César Bobadilla. César Bobadilla en Cerro. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. César Bobadilla, pelota a la izquierda, Vegetti, pelea cubre Morales, pelota afuera cerca del Manderi. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con la paz de los Timula, Bobadilla, Víctor. Así es, más todavía con lo que pasó la semana pasada, o la fecha pasada en realidad, en Pedro Juan Caballero. Ahora aplausos cuando vieron que Holland llamó a César Bobadilla y que tiene esta revancha por lo menos por espacio de 20 minutos. Así es, cerca de los 27. Whirlpool, con el pacto de confianza y Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bobadilla, para ingresar cruzamos 27. Agosto liquida de Bristol, todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Stop of Mine hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Marcelo Pérez se equivocó, carga Cerro que gana 3-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Moviendo la pelota sobre la izquierda cuando buscaba Balbuena, la pelota al medio, sale Díaz, tocando la pelota también Brizuela. De a poco, señoras, señores, llegaremos a los 30 de un pleito finiquitado, liquidado. Cerro gana 3-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Estados Unidos, Vancouver Whitecaps con Andrés Cubas de titular se medirá a Los Ángeles FC desde las 20:30. Muy bien la pelota desde el fondo cargando el equipo de Luqueño, pero vino la marca, cubriendo Pérez, se fue. Estaba Velázquez que lo mira, lo pueden empujar, peleándolos en el mano a mano, cargó Luqueño, se escapó bien, vino el centro por bajo, vino cierre la marca, saca en el fondo Cerro. En Concasa, cada ladrillo te cobramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. Mira, Rofo y va a sacar el arquero de Cerro, mira al frente, nos apura, 3-0 para Cerro. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Otra vez lo llama el técnico de Cerro, manos en los bolsillos, lo que está de moda. La pelota la tiene a la punta derecha, Carlos Rodríguez. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Kumo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer, Kumo, mejor en todos los caminos. Le cuesta esa pelota, Abogado, tira para el medio, viene recuperando bien Malle para el equipo Deportivo Luqueño, juega Abogado, toca Malle, cerquita de los 30. Hoy 1 de agosto y el 15 llena el carrito con estos beneficios. Con Bueno Power, hasta el 40% de reintegro segundo nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Rodríguez, la acción comenzó con Gamarra, toca la pelota para Gamarra, va a mandar el centro, colocó la pelota sobre la izquierda, se le va el arquero a media, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. 3-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. Lely se metió en el área, juega por bajo, se equivocó, recupera la pelota en el fondo, Abogado para Luqueño. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Vive. Fuera de esta cabina, nosotros, Vito, ¿bajó la temperatura o no algo? Sí, bajó un poquito. Está fresca la noche para un abrigo liviano en este momento. Muy bien, la pelota la tiene Ojeda, Marcelo Ojeda con el balón, lo cubren dos. Tocó bien la pelota a la derecha, Ruiz, lo barrieron, tiro libre, amarilla, ¿para quién?
Van a amonestar a Guillermo Benítez. Amarilla para Benítez. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. También Luqueño, también Víctor. Así es, primero en Cerro se va Robert Piris da Mota. Entra el número 32, César Bobadilla. Y en Luqueño se retira Oscar Ruiz. Ingresa camiseta 29, Tomás Muro. ¿Tomás qué? Muro. Muro. ¿De Sí, dónde Muro. salió Muro, Víctor? Muro estaba jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza. Es mediocampista ofensivo. Ya la vez pasada había jugado ante Trinidense. Tomás Muro. Muro, ¿verdad? Así es, Muro. Tiro libre. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cayó un gol de Cerro, Víctor. Sí, cayó Alexis Cañete. Hubo un choque de cabezas y se vio afectado el jugador de Cerro. ¿Y Muro de dónde viene, decías? Independiente Rivadavia de Mendoza, últimamente. Tiempo atrás también jugó en Gimnasia La Plata. Es uno de los argentinos que se sumó este semestre. El otro fue Samuel Beltrán, que solo jugó un tiempo. Él vino a préstamo de Rosario Central. La pelota mal del número 3, sacando mal el jugador Brizuela. Se metía Vegetti y vuelve a recuperar Brizuela, Ricardo. Bueno, mal Brizuela, mal Vegetti porque picó largo y se dio toda la vuelta porque se le quedaba en el camino Brizuela, que se pudo recuperar, tenía el camino más corto para quedarse con el balón. Muy bien, 3-0 para Cerro. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Uruguay, 30 minutos del segundo tiempo. Peñarol está ganando 3-0 a Cerro Largo, que tiene de titular al paraguayo Pedro González. La pelota sobre la izquierda, primer turno, victoria, que digo, empate entre Amelien y 2 de mayo 1-1. Bloqueas un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Bog. Encontralo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTC por Emoy. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Bueno, una jugada buena, fue Bobadilla el que ganaba la línea de fondo, metía el centro al medio y nadie atropelló. La pelota saca de costado a la derecha, la tiene el jugador Cañete. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Cerca de los 34. Líquido para alrededor verde o rojo, con grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Franco domina bien la pelota y toca, Ricardo. Sí, es muy buen jugador. Franco tiene esa facilidad, puede jugar abierto, puede jugar por el medio. Tiene dominio, tiene técnica. Señores, 3-0 para Cerro. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Otra manilla, Víctor. Derlis Rodríguez. Señoras, señores, de a poco termina el partido. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Vegetti con la pelota, Vegetti juega por bajo, aguanta el partido, lo tiene en punta pero le cuesta a Vegetti. Como lastimado, camina con dificultad. Cerro hizo todos los cambios posibles, 5 en total, ganando Cerro 3-0. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. Promodeco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Ahora le pegamos la fuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. 1-2-3, Cerro 3, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. El terminaba 2-0. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Y está mal afuera, le pegaba Muro, perdón, ¿qué digo? Muro el argentino, Ricardo, Muro. Sí, no le pegó bien. Muro sacó un remate un poco forzado, intentando hacer algo Sportivo Luqueño. Por lo menos el gol que le dé una cierta esperanza o
o algo por el estilo en este partido donde Sportivo Luqueño no lo jugó bien. La pelota en el fondo buscando la salida, Brizuela para Luqueño. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filetes, lomitos, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983308813, red de San Justo Hierros. Muro con la pelota, juega a la esquina, entregando para Albuena, para Muro, devolución otra vez para Buena, juega para Muro, giro viene el argentino. Vino cierre la marca, balón se va sobre el campo deportivo Luqueño, 36,5. Whirlpool con el peito de confianza y Ligeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Dominando Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Volaje Morales a la derecha y sacó Velázquez, Ricardo. Sacó Velázquez, no se complicó esta vez la defensa de Cerro. Cambio de frente para Morales que le gana las espaldas a Benítez. Señoras, señores, golea Cerro 3-0 en su olla. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica, más para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAES y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. 37 y un poco más, la pelota sobre la izquierda cuando se mete bien Balbuena, pero vino cierre de la marca. Peleando Maggi, vino un rechazo largo, mira Vegetti, contempla, pelota que visita, el portero va a parar. Campisi, el arquero de Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Con la suya no hay ni un gesto de Hernán Rodrigo López, el técnico de Luqueño, sabe que esto termina, que Cerro le gana 3-0. Pensativo, reflexivo, Holland diciendo este triunfo no viene muy bien tras 2 derrotas consecutivas. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Dice público de Cerro, Víctor. Ole, ole, ante cada toque el Cerro Porteño. Señores, 38,5. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 3-0 ganando Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Yo veo o compartimos esto, Ricardo. Pisa con dificultad, cansado de gente. Sí, y después de esa falta que no le cobraron penal, que él pedía que fue penal, Vegetti ya no fue el mismo. Señores, 39. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Upisa, no falla. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar Unisal. El día Marcelo Pérez, pelota a la derecha, el público de Cerro, ¿qué, Víctor? Y sigue celebrando cada toque de Cerro con el ole, ole, ole. Esto está totalmente liquidado y el hincha de Cerro se va a ir feliz por primera vez en el clausura. Así es, Rofo juega al medio. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en México, Querétaro con el paraguayo Enzo Jiménez de titular le está ganando 1-0 a Tigres, esto en 11 minutos del primer tiempo. Muy cerca de los 40. Residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Entre ganado, Víctor Luqueño ganó entrada 2-0, ¿verdad? 2-1 le ganó a Guaraní la primera fecha. Tenés razón. Después perdió 4-1 y hoy 3-0. La pelota para Vegetti mal, tiene Campisi con seguridad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 lo indica Artur. El lo gana Cerro 3-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Tenemos
Estaba Facundo con los compañeros también, con la entrevista a los hinchas. Terminado el partido. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ariel Gamarra juega la pelota ligera, la controla, la domina Miguel por bajo, toca la pelota bien, era Franco, juega el medio para Ariel, retrocede, pone la pelota para Pérez, buscando la salida Velázquez, la domina Velázquez, espera Cañete, la pelota va a la derecha para Monel, el balón se va a perder afuera. Agosto liquida de Bristol, todos los productos de descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Stop of Mine, hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. 41. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. La pelota para Brizuela, la va a poner sobre la izquierda, buscando la salida. Brizuela había jugado Campisi, movió la pelota para Balbuena. Balbuena juega otra vez para su compañero en defensa, venía atropellando Derli, pelota a mitad del terreno. Vino la marca, sacó muy bien Cañete y después va contra el piso. Con un golpe de cabeza busca la salida. El luqueño sigue en el cerro 3-0. En Concasa, cada ladrillo, teja, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop, crece desde la raíz. Da la vuelta a Velázquez porque lo mira, porque llegaba de a poco el jugador Maggi sobre el círculo grande. Levanta el brazo derecho Velázquez, pide marca, cuidando por el medio. 42. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Volvía Marcelo a Luqueño, Marcelo Pérez, Víctor. Sí, Marcelo Pérez regresó este semestre, estuvo jugando el torneo pasado en Juventud Las Piedras, en Uruguay. Su pase es de Huracán. Y ya tuvo... No es el mismo de antes que se fue, ¿verdad? No, lejísimo de ese nivel del preolímpico, por ejemplo, donde Marcelo Pérez saltó a la fama. Y señor 43. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y piscicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque, elegí Barta. Sí, todo lo que fue cobrar la plata, que lo decía el propio Rodríguez, el presidente de Luqueño. Gana 0-3-0. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Pucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Bien, Rodríguez devuelve la atención a la derecha de Gamarra. Se quiere meter Gamarra, no empujaron a Gamarra. Pelota, es que digo, a la derecha. ¿Qué dice el jugador de Cerro, Víctor? Sí, pasa que le gritó en la cara a Adrián Brizuela, a César Bobadilla. Inteligentemente se dio la vuelta a Bobadilla, 3-0 arriba, que va a crear problemas. Por eso ahí le hace el gesto a los compañeros. Yo no hice nada, fue Brizuela el que le gritó directamente al juvenil de Cerro. Así es Bobadilla a la derecha. Señoras, señores, 44. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto de venta favorito, Shorty Beef. Terminando partido. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y tanto Cerro Porteño como Luqueño ya tienen rivales confirmados en la Copa Paraguay. Cerro se medirá a Resistencia, mientras que Luqueño se enfrentará a Paraguarí. Muy bien, va a venir el tiro libre para Cerro, camino al cuarto, no, la pelota de Franco tomó vuelo, vino un rechazo al arco, alto, mal afuera. Apostala es la única casa de apuestas del país, legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pues verá que alto, mal afuera, yo creo que va a dar 3 minutos agregados. ¿Vos, Víctor? Sí, me parece que 3. 3. ¿Y vos, Ricardo? Sí, suficiente, 3. Ahí coincidimos los 3, hablando de 3, cerquita de los 45. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. 4 agregados, dijo el árbitro, los 3-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. 4 agregados. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado.
millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. Ahí están los hinchas luqueños que están alentando, Víctor. Recién cantaban. Ahí está la esquina, los hinchas luqueños. Recién cantaban que se vayan todos, que no quede uno solo. En luqueño, así le están. Sí, a sus jugadores. Un reclamo, perdón, que se vayan todos, que no quede ninguno solo. Dice la hinchada de luqueño. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropares, a 44 años construyendo contigo. Terminando el partido, 3-0 para Cerro. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, pedidos al 0983 119 720. Bistoni, tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo 2 de agosto. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021 421 566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Dimos mano, Ricardo, ¿no? Sí, mano de muro que el árbitro y el asistente no vieron. Sí, gana Cerro 3-0. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévala en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, vamos. Se caía el jugador deportivo y luqueño. Se pone de pie Marcelo otra vez, ganando Cerro 3-0. Múnich Original. Amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Picando sobre la izquierda, ¿quién se mete? Bobadilla con la pelota jugando bien a meter el centro, vino Sierra, la va que va a terminar el partido. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con respaldo de Comes y Par. Promoteco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú, hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupiru Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Termina el partido, Juan Gabriel va a decir no va más. Victoria de Cerro Porteño por 3 goles contra el Celo. El juez dirá que terminó. Señoras, señores, terminando el partido, la olla. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbrick Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. Y termina el partido, 1 de Vegetti, 2 de Morel, 2-0 el primer tiempo, el segundo. Golazo de Morel para el tercero y esto termina. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscados en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierro, Ángulos, Ranchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983 3088 13, red de San Justo, Hierros. Es tiro libre, falta del campo rival, punta derecha, tiro libre para el Cerro. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcusur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. El tiro libre franco, ¿quién le pega? Está para dar a la vuelta al jugador de Cerro Porteño. Señoras, señores, termina el partido. Está Gamarra, tiro libre para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No podés almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar, activa tu energía extra. Recuperale un producto Adium. Señores, señores, termina ahora 3-0 para el equipo de Cerro. Hubo empate a Meliano 2 de mayo 1-1. La pelota se veía en jugador de Cerro caído. El juez dice terminó. Señoras, señores, concluyó el partido. Goleada de Cerro 3-0. Victoria de Cerro ante Luqueño 3-0. Un instante, Ricardo, en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. El hincha de Cerro hace sentir eso con los aplausos, que se retira contento aquí de la olla. Y en la primera sonrisa en lo que va del campeonato. Y ahí el grito. Una dedicatoria para Luqueño, el que no salta se fue a la B. Con esa despedida se va a retirar el hincha de Luqueño, que abandona primero el sector de la tribuna Petenquil. Obviamente otra goleada en contra, otro mal resultado. Después del arranque positivo que tuvo, ya no volvió a sumar el Sportivo Luqueño. Se abrazan los jugadores de Cerro, van a levantar los brazos y hoy sí habrá aplausos del público azulgrana aquí en la olla. Autoridad
En un primer tiempo con muchas imprecisiones, en un segundo tiempo donde se adueñó del partido, de la pelota, donde los cambios le vinieron bien. Cambiar de esquema inclusive, línea de 4 en el fondo, línea de 4 en la mitad de la cancha. Y 2 centros delanteros, aunque no duró mucho porque después lo saca a Torres para meter un mediocampista más. Lo puso a Gamarra para darle mayor equilibrio quizás, o le gusta jugar así al técnico Holland. Lo cierto, lo concreto, que una jugada dudosa nuevamente, si fue penal o no fue penal. No puedo hablar con mucha certeza porque las imágenes no son muy claras. En una parece que toca primero la pelota, porque lo dije. En la otra parece que lo toca primero a Vegetti. Hablo de Bogado, que fue el que cerró el ataque de Cerro después de una muy buena jugada de Ariel Gamarra, tirado por el sector derecho, ganando una línea de fondo y dejando en el camino a los rivales que salieron como para tratar de atacarlo, y después Vegetti, que se toma su tiempo. Parecía penal, quedó sentido inclusive el jugador de Cerro Porteño, que después de ahí ya empezó a caminar con alguna incomodidad, y después más de eso creo que mucho no hubo, creo que casi nada no hubo. Entonces, para tener en cuenta y para ver si mañana, por supuesto, en Fútbol a lo Grande TV con Federico Ríos observamos y analizamos esa jugada que pudo haber terminado